Esto es el pase del Destape, en una jornada especial, en una semana especial, donde la democracia está en tensión en la Argentina. Situación que ustedes saben, hemos comentado ya varias veces, producto de una decisión judicial, pero no con origen jurídico, sino político, que deriva en un hecho político de magnitud. Esta semana con la prisión efectiva de Cristina. Veremos qué tipo de actitud tomará en este caso el juez de ejecución penal, el juez Gorini, que tendrá a cargo la decisión de profundizar la provocación, generando un show, el show del escarnio, o intentar morigerar lo que ya se ha producido, que es un hecho crítico para la democracia en el país, activando la proscripción de la principal figura de la oposición. El fin de semana hubo una serie de provocaciones, por eso el alerta. Si se dispara el alerta en estas horas es porque ya hemos visto varias provocaciones en estos días. El fin de semana puntualmente con un desalojo en la madrugada del domingo Día del Padre. En la madrugada del domingo, un operativo conjunto de fuerzas policiales avanzó sobre la vigilia, la gente que está allí, en las inmediaciones, frente al ya famoso balcón de Cristina. Vamos a ver imágenes de lo que ocurrió justamente esa noche, la noche del sábado para el domingo. Y ahí marcando. Momento en el que llega el personal policial, vemos si escuchamos. Esto ocurrió de madrugada en San José y Humberto Primo, en la esquina que se ha transformado en un centro de resistencia político y también de reconstrucción. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito con los compañeros del pase. La policía que avanzó sobre los gazebos, los puestos gastronómicos improvisados, que parece que son peligrosísimos para la convivencia social, porque este operativo se describió como un antídoto contra el desorden. Retengan esta palabra porque la vamos a escuchar mucho esta semana. La palabra desorden o la imposición del orden artificial de los palos, digamos. Un orden que puede durar unos minutos, como ocurrió efectivamente este fin de semana. El orden generado a palos, el supuesto orden, dibujo comillas en el aire, generado a palos por este operativo, duró, en la pretensión de disciplinar o despejar la zona, pocas horas. Ya a la mañana del domingo había otra vez una buena cantidad de gente allí en esta esquina de Humberto Primo y San José. Ahí vemos el comunicado de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Operativo en las inmediaciones de la residencia de Cristina Kirchner, en un operativo realizado durante esta madrugada. Liberamos el espacio público de la esquina San José de Humberto Primo en Constitución. Bueno, y decía que ya para la madrugada del domingo la gente había vuelto, cual marea, a esta esquina, donde se mantiene la vigilia y la expectación de lo que será seguramente una semana crítica, de tensión o de democracia en tensión. Insisto, no perdamos de vista quién provoca la situación de tensión, que es esta avanzada político-judicial, para decirlo de algún modo. Para avanzar en los detalles de lo que puede ocurrir esta semana, saludo a los compañeros. Buena mañana, compañeros. ¿Cómo andan? Sí, buen día. ¿Cómo andan? Ari, Gise. Fer Silveira, estás siguiendo con atención los movimientos en bambalinas, ¿no? Tanto de los preparativos de una gran marcha que se supone será el miércoles, creo que Gise también tiene información sobre eso,
Y las reuniones políticas que se están dando en secuencia. Veíamos la semana pasada una primera reunión del Consejo del PJ y a partir de ahí la activación de una serie de reuniones que va a incluir a la CGT, gobernadores, intendentes. Bueno, con algunos sindicatos ya se reunió el PJ también. Hay dos planos, ¿no? El de la calle que estábamos viendo recién, el institucional político. Sí, la sede del PJ Nacional convertido como un poco centro de organización de esta gran movilización, que se espera algo que sea como para el recuerdo, ¿no? Aparte algo pocas veces visto, una multitud marchando por las calles de la ciudad de Buenos Aires rumbo a Comodoro Pi. Como decías, bueno, pasaron, ya tuvimos desde la dirigencia del Consejo del PJ ampliado, tuvimos a los partidos políticos que pertenecen a Unión por la Patria, a sindicatos, a las dos CTA, a organizaciones sociales, legisladores, intendentes de todo el país, no solo del conurbano, estuvieron reunidos la semana pasada en la sede del PJ y, como decías, mañana va a ser el cierre con la conducción de la CGT y con los gobernadores, ¿no? Claro. Cada reunión tiene su cosita, porque bueno, acá Mariano Martín viene detallando siempre en el Destape Web la particularidad de la CGT. Dice, nosotros estamos dispuestos no a hacer paro, eso lo dijeron desde el primer día, no vamos a hacer un paro general. Sí vamos a poner en juego nuestra capacidad de movilización, que sabemos que la CGT cuando moviliza con todo su potencial es bastante importante, pero siempre y cuando esté en riesgo la posibilidad de que a Cristina no le den domiciliario. Bueno, ahí hagamos un punto porque quería hablar con Ari también. Esta circunstancia que está en veremos. Si el juez Gorini define o no define una nueva provocación, digamos. Es que ahí yo creo que está en juego quién puede tener un triunfo. Pues todo se lee en base a triunfos y a derrotas. O sea, si Cristina logra la domiciliaria bajo la amenaza, ponele, de que si no la CGT moviliza, si no van todos a Comodoro Pi, si no hay quilombo, qué sé yo, lo va a vender así y desde sectores del Poder Judicial y Económico no quieren que eso se vea así. Y el juez Gorini, imagínate, le da domiciliaria a Cristina, el otro día la tapa de Clarín. Cristina beneficiada por el juez Gorini y el tipo tiene que después llegar a su casa y explicar por qué. Juez K y esas cosas. El gobierno salió a decir que quieren domiciliaria. Lo salió a decir Guillermo Franco por todos lados el fin de semana. No es que el gobierno tenga alguna incidencia de esto, ya claro, el gobierno no tiene peso en Comodoro Pi, no le dan bola, nada, pero el gobierno quiere domiciliaria para Cristina y lo salió a decir Guillermo Francos. Yo tengo que, para mí, que hay una interna ahí cada vez más marcada entre el ala halcón, ponele, en este tema, ¿no? En el tema de la... Sí, Patricia Bullrich quisiera profundizar la provocación. Ah, puede ser, sí. Y el Patricia Bullrich quisiera profundizar la provocación, de hecho es la que difunde que le están buscando lugar a Cristina. Viste que el fin de semana se habló mucho de eso, que le están buscando lugar. Ya le dejó el lugar si sacó, ¿no? Claro, pero recordemos que además le hizo lugar porque se trasladó genocidas a Campo de Mayo, Cárcel VIP, pero además de eso, Patricia Bullrich hizo campaña electoral para ser presidenta con una maqueta de un penal que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Ojo, puede ser que esté jugando policía bueno, policía malo. También, otra opción que no hay que descartar. Yo necesito un poco de descripción de Ari Lijalat sobre quién es Gorini. Claro. No, Gorini es el presidente del tribunal que condenó a Cristina. Obviamente te van a decir a Gorini lo nombró Cristina, lo cual es cierto. Sí, a Luciani también para el caso. A Luciani también, y a Ercolini también, y a un montón. Y fueron muchos años de gobierno, también. Se designaron jueces, fiscales, fueron 12 años. Sí, yo más que se designaron, mi preocupación es mal todos los que dejaron. Que no deberían haber intervenido. Pero Gorini, ¿cómo juega? ¿Que va a jugar al fútbol? ¿Está vinculado? ¿Qué es? Él no es de los que aparece. Viste que nosotros sabemos lo que aparece nada más. Después si van por atrás, si entran a la casa, qué sé yo. No es de los que aparece en las visitas. Lo hemos encontrado en el Ministerio de Seguridad, alguna vez reunido con Patricia Bullrich. Ello puede tener algún tipo de justificación porque hay reuniones y hay un área del Ministerio de Seguridad que es la relación con el Poder Judicial por los temas que tratan. No es de los jueces que aparecen ni en Olivos ni jugando a la quinta con Macri. No aparece abiertamente como parte del clan mafioso. Los otros dos jueces sí están vinculados, los otros dos jueces del mismo tribunal, ¿no?
Los otros sí, porque Jiménez Están directamente Uriburu vinculados a Macri. es uno de los que jugaba al fútbol en el Claro. equipo Liverpool y es el que provocó durante las audiencias con un mate con el loguito del Liverpool. Andrés Basso es el presidente actualmente de la Asociación de Magistrados por la lista Bordeaux, que para que lo entiendan, en la Asociación de Magistrados hay dos listas, una conservadora y una recontra ultra super conservadora. Una mala y una muy mala. Exactamente. Este es de la Bordeaux, que es la muy mala. Y es actualmente el presidente de la Asociación de Magistrados, o sea, un tipo muy de la política judicial. Gorini fue el que pero encontraron la semana pasada yendo a revisar las dependencias policiales de Sí, Cavia. sí. Esto es Había un unipersonal, no movimiento define el tribunal, eso es algo importante. No es el tribunal, es el juez nada más. ¿Por qué? Porque es el Porque juez de ejecución. es un solo juez de ejecución, no es un tribunal de ejecución. Ahora, está bien esta pregunta porque Gorini hizo un movimiento, no sé si él o lo empujaron a hacer un movimiento que finalmente fracasó, que era dejar vacante la presidencia justo esta semana con un viaje. Para después volvió delegar para la atrás. decisión. Fue raro igual, a la defensa Fue de raro, Cristina no fue le raro. informaron. Yo Fue les raro. pregunté a los abogados de Cristina. Contá qué pasó, porque tal vez no todo el mundo está al tanto. Salió una nota en Clarín que decía que el juez se había tomado licencia, entonces le tocaba intervenir a Jiménez Uriburu, que es el que jugaba al fútbol en la quinta de Macri. Yo le pregunté a los abogados de Cristina y no habían sido notificados de esto. Entonces, yo no sé si efectivamente el juez lo presentó. En la página de la Corte Suprema no está. Cada juez cuando tiene que pedir una licencia se lo pide a la Corte lo tiene que autorizar y eso se publica en la web de la Corte Suprema. Yo me fijé, eso no estaba. Entonces no sabemos si el juez lo notificó a Clarín. O lo notificaban al juez que tenía que Sí, hacer algo. Clarín Sí, Clarín notificó al Claro. juez, que es otra opción. Lo concreto es que al final el juez no se fue. No. Entonces, pero bueno, habla de que por lo menos hay un grupo de poder en la Argentina que quiere profundizar la obvio. provocación. Yo Sí, creo que hay sí, gente que sí. quiere la foto de Cristina yendo a Comodoro Pi, que quiere que el miércoles haya problemas en esta movilización, que quiere la imagen de Cristina. Cuando vos sos trasladada por el servicio penitenciario tenés que trasladarte esposado. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces Una es vez que estás en situación de reo, tenés que Exacto, estar en el traslado, después cuando entra a un lugar ya no, le van a hacer, supongo, lo mismo que le hicieron a los presos políticos del macrismo, el chaleco antibalas, el casco, mirá si alguien la mata ahora. O sea, todo ese show, hay gente que lo quiere hacer. Por ahí es cierto Sí, lo que vos unas decís, horas que en la- hay... No, es que a mí me que da hay la distintas sensación- bandas. Sí, hay un grupo de poder que la quiere en situación de escarnio público. Sí. Por un rato, por unos días, por unas horas. Una foto para la historia. La foto Sí, para la historia. Pero hay Bueno, una situación que tiene Gorini que a la vez que es el juez de ejecución de la pena, también es el responsable de la seguridad Claro, de Cristina. claro. Entonces no puede hacer cualquier cosa, sí, No, Argentina, debe estar en un pero... quilombo. Y Comodoro Pi, cuando querés blindar a un acusado o a un trasladado, lo haces porque lo hemos visto también. Sí, Digo, claro, está muy claro. sujeto a lo que quieran montar como escena. Total. Sí, por eso el personaje clave, vos lo decías, es Patricia Bullrich. Es Bullrich, es y Bullrich. cuánto logre Bullrich influir en Milei. Yo estoy convencido Franco salió de que... a conjurarla a Burrich. Franco sale el fin de semana a Sí, pedir sí, la sí. ¿Y qué domiciliaria. dijo? ¿Qué dijo O Franco? sea, Franco fue muy dijo- enfático en decir que estaban dadas todas las condiciones para que den domiciliario. Creo No que había tenemos ningún motivo para... Más, que den domiciliaria y que ni siquiera se tenga que trasladar a Comodoro Pi, que lo hagan todo de manera virtual. O sea, Franco se está tratando de actuar como operador político más tranquilo. Yo creo que igual que Milei va a aprovechar esto, o sea, Milei va a hacer campaña diciendo la inflación y la corrupción se terminaron con mi gobierno. Sí. Y con esto tiene la campaña armada, o sea, la inflación está dando la baja, no me quiero meter en ese dato, pero digo, ellos pretenden mostrar una inflación a la baja y Milei va a decir a Cristina se fue presa en mi gobierno. Está bien. Después va a decir que los jueces eran independientes, que él lo garantizó, pero va a hacer Se campaña comió con un esto. apriete público fuerte también, ¿no? O sea, ¿Quién? Clarín le hizo saber a Milei que el próximo era él. Me Pero parece es que- que no había que ser muy sofisticado en la Pero el interpretación. que próximo es cualquiera, ese es el No, problema. no, de bueno, este por eso fallo. me parece que cuando lo escuchamos hablar a Milei de este tema, estaba bajo emoción violenta, estaba asustado Pero porque es que- Clarín le había informado que el próximo no era tanto él sino su hermana. Vos que decís sabe que el eso. gobierno está preocupado por la marcha. A ver, si lo tenemos para escuchar a Francos, ustedes me dicen, compañeros, si está la posibilidad, porque me parece que esa definición de Franco del fin de semana, en este contexto, es muy relevante, porque es un mensaje hacia la interna del gobierno, Sí. más que hacia el público en general. Yo, para mí, si Franco salió así a decir eso es porque lo había hablado con Milei. Me da toda la sensación. Bueno, no, creo que él no está solo tan por la- claro o con cómo son Caputo, los. con Santiago. Sí, no está tan claro cómo son los vasos comunicantes ahí entre Francos, Milei, Caputo. Evidentemente Santiago Caputo considera que tiene una posibilidad Milei de salir
bien parado de esto, siempre y cuando la pase de costado. Claro. Eso es lo que considera Santiago Caputo, que no tiene que ir de frente sobre este tema. Sí, Patricia Bullrich, que también está en campaña. No hay que olvidar que Bullrich está en campaña. Sí. Está, ¿no?, con la mirada puesta Pero, en el electorado de la ciudad, que es el electorado más sensible a todo esto que estamos viendo, ¿eh? Pero hago una pregunta procesal, digamos. ¿Puede darle la domiciliaria a Cristina sin que Cristina vaya a como... ¿Y cómo es? Se hace por Zoom. Casi todo el juicio fue virtual igual, ¿no? Sí, Tengamos sí, en sí. cuenta eso. Pero va por Zoom. Se hace por Zoom y puede ir todo lo que tenga que firmar Cristina, puede ir un secretario hasta y la listo, casa de y se Cristina. acabó. Y se acabó. Sí, esto se puede hacer ordenado y tranquilo, por eso es una decisión, cómo lo hagan. Es un guión, básicamente, lo que tiene para armar Gorini en adelante. La posibilidad de hacer algo que respete derechos y garantías, más allá de que todo el juicio no lo hizo, o montar la escena para tener una Cristina con la imagen Bueno, que pero quiere. a la vez también, si vos tenés, no sé, 500.000, 800.000, 1,5 millones de personas, desde Constitución a Retiro... ¿Vos confiás que va a ser grande la movilización del miércoles si se da? Ah, qué sé yo, no sé si confío, la verdad. bueno, es un pero poco, eso- dice que todos dicen que van a movilizar, no sé. Sí. Dicen, Bueno, todos de hecho dicen la que va- coordinación que estaba contando recién Fernando tiene que ver con eso. Bueno, ¿no? Con en todo esa caso movilización. tienen miedo a eso. Puede ser que sí, puede ser que no, pero digamos, en todo caso está en el tablero que puede haber, Claro. una movilización de tal magnitud. Más allá del show, si vos agarrás y tenés, no sé, 1 millón de personas en la calle movilizándose, puede ser, como hipótesis, y bueno, no sé si me conviene que haya esa movilización, más allá del show, que la presente, al revés, puede ser hasta contraproducente. Si vos decís, mirá, tenés 1 millón de personas en la calle y estás llevando y haciendo todo eso show, potenciás mucho más. Está todo en ese tablero Sí. que estamos, yo Igual- personalmente hablo solamente de hipótesis, qué sé yo, de lo que puede ser, qué es lo que puede estar en la cabeza de cada uno de ellos. Puedo pensar en los más perversos. Los Claro. más perversos lo que buscan es la humillación permanente, porque no es esto, va a continuar. Claro. Esto es la humillación permanente. Escuchame, ahí seguimos. Gise, escuchemos a Franco. Me parece que estamos hilando noticias, la noticia es algo que se conoce de manera pública y tratando de ver la trastienda de esto, ¿no? Que es en definitiva ese movimiento que puede derivar después en una noticia. A ver lo que decía Franco el fin de semana. ¿El gobierno tiene alguna postura respecto a si la justicia le tiene o no que otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria? No tiene una postura, o bueno, si tiene una postura no la va a expresar porque es una decisión absolutamente judicial, ¿no? En tu fuero íntimo, ¿vos preferirías que le otorguen ese beneficio o te parece que tiene que ir a una cárcel común? No, yo creo que por muchas razones correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no? No solo por el hecho de la edad, sino por el hecho de ser una expresidenta y por razones de seguridad fundamentalmente, ¿no? Usted habla, y bien, es Bueno, absolutamente básicamente los lógico, argumentos de Franco una son los argumentos de Heralde. independencia Son los de argumentos todos de la los defensa. poderes. Pero si tuviera que dar Por una opinión con cuestión de relación al seguridad, miércoles, porque sería más corresponde por ley, por tener más de 70 años, entonces no es un beneficio, sino... No es automático, No ¿eh? es automático, no No. es automático, pero corresponde que se evalúe Sí. también la situación de la edad. Y después por una cuestión de institucional, es expresidenta. Los 3 componentes que menciona Franco son los que menciona Beraldi cuando pide la prisión domiciliaria. ¿Esto significa que Franco y Beraldi están en tándem? No, naturalmente. Me parece que expresa, por lo menos al sector Santiago Caputista, digamos, de lo que cree esa parte del gobierno que debería ocurrir. La información que yo tengo es que Karina Milei no emitió opinión sobre este tema, por lo menos no en mesa chica de poder, tal vez seguramente a Milei le habrá dicho algo. Y después está Bullrich haciendo lo contrario, porque esto ocurrió el sábado a la mañana, lo de Francos, sábado a la mañana, y a la noche, repasemos las imágenes de la noche, en un operativo coordinado por la policía de la ciudad, Sí. que no se caracteriza por hacer este tipo de operativos, salvo que haya manteros nigerianos, ¿no?
Ahí sigue la Sí, policía. y tener en Tiene cuenta esa que expertise. el protocolo represivo de Patricia Bullrich seguramente se ha aplicado el miércoles. Hay que ver también a Bueno. la movilización hasta dónde la dejan acercarse a Comodoro Pi. Pero si tenés 1 millón de personas, ¿cuánto va a poner? Pero Sí. puede haber vallado, antes Esto- y aislarla. Esto lo hizo la policía de la ciudad. Sí. Y lo insólito fue que después hicieron como una especie de spot publicitario. Sí, sí, sí. Aclarando que no había sido represión, sino desalojo. Claro. Pero es parte de la y campaña. ordenamiento de la pero vida. Es parte de la campaña. Claro, pero la tampoco- campaña ¿de quién? Pero también la campaña de Jorge Macri. También, porque usted se la ciudad Viene de Buenos salir Aires. tercero lejos, ¿no? Sí, pero es una disputa. No, hay que pero está bien lo entenderlo. que marcás, Hay también. que entenderlo. Hay como otra parte de elección en la ciudad de Buenos Aires. Hay que entenderlo como parte de una disputa. Pero escuchame, le limpiaron, aparecen, hacen la campaña electoral, hacen el spot. Bueno, Después el tema es cómo sigue. Bueno. Cómo sigue que a las pocas horas subo de nuevo. veamos a Claro. Cristina en el balcón, a las pocas horas, saludando a la gente que había vuelto. Está como parte de los tapes, el tape 13. Tenemos la vigilia en la casa de Cristina, que Esto fue posterior. Lo Posterior. Que se ve, esto es posterior. posterior. La misma cantidad de gente o más. Tendría que salir con jogging, como que estuvo haciendo gimnasia, ¿no? También adentro. Digo, porque muestre que Sí. su vida continúa. Pues sí, a provocación y media. Y bueno, qué sé yo. Bueno, derechos que puede ver. Qué poco timing para hacer la limpieza, este operativo de limpieza, justo antes de un fin de semana largo, que sabía que iba a ir mucha gente, ¿no? A la casa de Cristina. Sí, y aparte que el domingo ya no llovió. Porque No, le cagaron el hasta el negocio sábado a de los la noche choripaneros. ¿Qué llovía. querés? Le cagaron el negocio a los choripaneros ahí. Sí, tampoco, porque ahora se han repuesto. ¿Sí? De hecho, ¿De nuevo? sí, se han repuesto y se ha repuesto con más gente y con más puestos gastronómicos. Casi que se armó una feria gastronómica sí, bueno. en la zona. Sí, a ver, el bullrichismo se monta sobre el indignómetro del vecino porteño Claro. que se enoja por la ocupación del espacio público. O sea, Hay un Bullrich- vecino porteño que se enoja por A eso. Bullrich le convenía Recoleta antes que esto, claramente. No lo sé. Yo creo que a Bullrich le conviene, si el miércoles hay lío, yo creo que a Bullrich le conviene. Y también está la desesperación de verla a Cristina no humillada, Claro. no arrodillada, no llorando. O sea, ¿qué esperaban? ¿Que Cristina se iba a poner a llorar en el balcón y iba a pedir perdón? O sea, ven a una mujer fuerte, que sonríe y que baila. Obviamente, hacia adentro, cuando se cierra el balcón, debe estar angustiada. Ir preso es una cuestión horrorosa. Tener a tu hija todavía con quilombos de salud Sí, sí, sí. y una nieta que viven ahí. Pensar que Cristina no está angustiada es ridículo. O sea, no es... hablaría de que no es humana. Ahora, lo que ella muestra, creo yo, es una enorme responsabilidad histórica. Sí. Porque si no, las millones de personas, las que van, pero sobre todo las que la están viendo, si la ven derrotada, se van a sentir derrotadas. La verdad que es un acto político y muy importante el de Cristina en el balcón. Por eso les molesta, no sé si los tenemos, pero el fin de semana, Juez, Leu, Coninzi, Majul, están todos con el mismo discurso de qué locura Cristina bailando en el balcón. Vamos a escucharlo Y es a Luis Juez en el un tape acto 18. político Mirá. importante, ¿eh? Tape 18 lo escuchamos a Juez. Lo pedís, lo tenés, mira. Ahí viene. No sé si nos están siguiendo con imágenes. Cristina sale otra vez al balcón. Creo que es el tercer balcón del día, ¿no? Exactamente. Juez, esta situación de salir al balcón a saludar a los militantes, ¿podría estar permitida o al menos no prohibida en lo que fije el No, de tribunal? ninguna manera, Ariel, de ninguna manera. No puede hacer el cucú ella, ¿entendés? No puede estar saliendo toda la hora ahí a dar la hora, ahí a hacer cucú como hace el cucú Camilo Carlos Paz. No se puede. No se puede. A ver si me entiende. Y odioso lo que estoy diciendo, pero no se puede. Después del miércoles no se puede, porque te guste o no te guste, va a tener que cumplir una condena y pues... con los vecinos, ¿no? También hay una grieta con respecto a eso, quienes convalidan y en especial quienes rechazan la presencia de la expresidente. Bueno, Pablo, cualquier información nos llamás. Hizo muy bien la policía de la Ciudad de Buenos Aires esta madrugada en sacar los gazebos, los pasacalles, las parrillas, todo lo que había ahí. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a expresarse. La gente, los vecinos, también tienen derecho a vivir en paz, ¿eh? No es más importante, Cristina, que cualquier vecino, ¿eh? Si vieron El Eternauta, tienen que decir que todos somos iguales y que nadie se salva solo.
Vamos a estar Lo de con... todos somos iguales, yo No lo dijo el no Eternauta. tengo leído en el Lo Eternauta. quiso meter en el medio. Sí, pero no lo cuidado. entendió. Mirá No. mejor. Bueno, Majul, que va sobre esto que hablábamos, al vecino porque esto, insisto, vos venís de Formosa, ¿no? El viernes Sí. estuviste en Formosa. ¿Se habla mucho de este tema de Un Formosa? montón. Sí, claro. No, pero digo, en estos términos, Nah, en la estos indignación no. del balcón, En no. estos no, pero yo pregunté y hubo movilizaciones en Formosa No, también. no, por supuesto. Yo no digo que no sea un porque- tema, no sea un tema Pero nacional. no es en esos términos, pero esta es la cuestión de... Me refiero de a la querer- preocupación por el espacio público. Es Nah, una preocupación Ninguna. bien del ámbito porteño, donde, insisto, Patricia Burri va a ser candidata y anota muy bien Alfredo. Hay elecciones en octubre, Jorge Macri va por la revancha, Mauricio Macri va por la revancha, y me parece que la revancha también, la revancha de Mauricio es parte de lo que estamos viendo. La Sí. revancha de Mauricio es parte de esta condena. Van a tener que Me da la ponerle a las sentencias una adicional tristeza, ¿no? Claro. Tiene que estar triste. Tiene que estar triste. Casi algo medio de religioso, ¿no? ¿Sabés Cuando quién te está dan la- muy preocupado por eso? Por la alegría, no de Cristina, naturalmente. Nadie está contento por una condena que aparte tiene origen político. Es un hecho de justicia en el sentido más literal del término, ¿no? De Un hecho injusticia. Claro, de injusticia. Sí, es un hecho de injusticia en el sentido más estricto del término. Es el Poder Judicial determinando una condena con origen político, no con origen jurídico. Así que eso naturalmente la debe angustiar a Cristina. Pero también lo angustia al amigo al nuevo amigo de Ari, Epa. a Agustín Laje, Upa. por razones distintas, naturalmente. Escuchá. Tu micrófono, pero Sí, pues bueno. está haciendo un poco de ruido. ¿Pero coincidís con esto, Agustín? Sumar algo más, y es que aquí los jueces han tenido una responsabilidad dejándonos este plazo de 5 días hábiles, es decir, son prácticamente, tengo entendido que son 8, en total entre fin de semana y un feriado son 8, Sí, claro. para que esta señora pueda montar su show. Y si todo acontece como parece que va a ocurrir, la realidad es que la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner va a ser mucho más cómoda de lo que para los argentinos fue incluso la cuarentena en la pandemia. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, es bastante triste. Esta señora va a tener sus peluqueros, sus maquilladores, va a tener las reuniones políticas. Esperemos que no, esto todavía está abierto. Esperemos que los jueces realmente hagan justicia, porque si no, esta señora, Claro, insisto, va a tener una vida mucho más cómoda de la que tuvimos nosotros Está claro, en la está encerrona de la cuarentena durante el gobierno de ella y de Alberto Y Fernández. pensaba. La verdad es que Laje, vos hablaste con él, Ari. Daría la sensación, es el intelectual orgánico más importante de Milei. Sí. Sí, ¿sabes qué? ¿No? Sí. Es eso, ¿no? Es el tipo que le de pone hecho, ideas Milei- en la cabeza a Milei dice Milei, que es una suerte de sucesor de formador de él cuadros, lo ha calificado así. Y que es lo más importante que tiene, la verdad. Le sacó 25 lucas a los empresarios, que no Verdes. son 25 lucas verdes. Sí, sí, sí. 25.000 dólares podría Fundación El escucharlo. Faro. No, sí, tiene mucho predicamento. Te decía que recibí muchos mensajes de Latinoamérica, porque el Aje es un tipo que viaja mucho por Latinoamérica llevando el mensaje de Milei y de este anarcoliberal. Bueno, no sé de qué se trata. Pero es muy... Y tiene esta imagen de un tipo muy sólido y poco... digamos, de que tiene fuerza lo que dice. Impermeable, decís vos. No, eso. sí, y de que nadie le había logrado torcer la mano. Sí. Lo que pasó acá la semana pasada fue que el tipo realmente se autopercibe como que tiene un castillo de hormigón y tiene un castillo de naipes. No fue una gran entrevista. Básicamente le pregunté dos cosas. En una quedó expuesto que en la mentía, en la otra se puso nervioso por el orden de las preguntas. Y era un castillo de naipes que apenas soplando se cae, que es un poquito lo que le pasa a todo este discurso de Milei. Ahora Laje no creo que nos vuelva a dar una entrevista, ojalá que sí. Y pero... seguro Milei no va a salir de la cajita de cristal en la que se mueve. Pero menos que menos, si cada vez que salen se Por caen eso, a pedazos. por eso. El ministro de Economía casi se desmaya por una pregunta periodística Sí. de Jonathan Eguer. Imagínate si lo En una entrevistas conferencia allá. de prensa, ni siquiera en un mano a mano, sin opción a repregunta, te manejan el micrófono. Pero yo me quiero imaginar una entrevista de Luis Caputo con Alfredo. No. No sé, pero además ellos se piensan que nosotros es agresivo, es violento. Yo simplemente preguntarle cosas, no la quiere contestar, bueno, pero quedan expuestos. Imagínate una entrevista de Patricia Bullrich con Gise. No, ya hablamos un día. ¿Sí? Hablamos en Palo y ¿Sí? Zanahoria. No, bien. Bien. Bueno, yo me imagino El un mano a único, mano. mirá, vos lo haces bastante, vos llamás también del otro lado del Río Nosotros Bravo. le pedimos entrevistas a todos. Pero Mariano De hecho, Martín también presidente, lo hace. si quiere,
Claro. Mariano Martín también lo hace en los dos extremos horarios del Destape. En el medio no, somos más de cavar trinchera. Pero en los extremos se tienden puentes. Sí. Puentes de diálogo, ¿no? Obvio. Pero sí, está y se nota siempre esto, que hay mucha fragilidad conceptual. Sí. Como quien sabe que está arriba de un embuste, ¿no? Como quien sabe que está sentado en un castillo de naipes. Pero son mediocres también, ¿no? Sí. También hay que... Tampoco es que enfrente está lleno de John William Cooks y de Scalabrini Ortiz. o sea, pero también hay de todo. Son bastante básicos. También pero Guillermo Franco nos cortó 2 veces por no poder seguir una entrevista acá mismo, en Palo Zanahoria. Bueno, Sí, pero y es Guillermo Franco siempre estuvo en tercera línea, cuarta línea en el mundo de la política, tampoco era de los grandes, está como jefe de gabinete. Con todo respeto se lo estoy diciendo, pero bueno, veamos el recorrido. Era el encargado argentino del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, una jubilación de privilegio a nivel de funcionario. Tampoco es que... ¿A dónde estuvo antes Franco? ¿Eso los vuelve más peligrosos? Son más frágiles. O sea, toda esta descripción que estamos haciendo de un gobierno con su principal intelectual orgánico que no puede sortear 2 preguntas, digamos. Sí. Con su jefe de gabinete que corta entrevistas 2 cuando veces. también se incomoda. El ministro de Economía que ya directamente ya no a una entrevista amiga, se pone un programa él mismo para que ni siquiera lo incomoden los propios con alguna pregunta. Yo creo que son... ¿Eso los vuelve más peligrosos? Son básicos, pero laburan mucho. A ver. Y cumplen muchas órdenes. O sea, si les dan un guión, lo aprenden y lo ejecutan. Y entonces ya no importa si son básicos. Laje es si lo otro ejecutan. nivel. Laje es otra cosa respecto a estos de los funcionarios. Él es un intelectual de ultraderecha que aspira a la reconfiguración de la sociedad. Y sabe, y dice... Amigos, enemigos. Tiene una concepción. Yo no estoy de acuerdo, obvio, en nada, pero al menos ves a alguien que quiere pensar algo de cómo construir la sociedad. Los otros no, qué sé yo, Caputo qué es. Pero cuando yo pregunto... Es un pirata del sistema financiero y nada más, y no le puedes sacar nada, no le puedes sacar un concepto. Él lo que repite es lo que es de Milei. Y lo repite mal y hace cosas. No puede elaborar, digamos, a nivel de economista, como no existe. No, Laje, pero... No, esto es Caputo. Caputo. En cambio, Laje trata de Está bien, pero construir porque su Caputo... teoría. Pero yo lo que pregunto es si son más peligrosos o igual de peligrosos que un Domingo Cavallo, que desde el punto de vista intelectual tenía... Es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Tenía otra solidez. ¿Pero peligroso en qué sentido? ¿En violentos? No, peligroso porque en definitiva yo sostengo, me han escuchado muchas veces decirlo, que la prioridad de este tiempo es frenar el daño, porque hay daños que son irreparables. Bueno, cuando uno ve, por ejemplo, que el país acumula 17 meses de caída, 16 meses de caída de... Salario. De consumo. Tercer mes consecutivo de caída de salario. Caída del empleo, la cifra del CIPA se conoció el jueves, el mismo día de la inflación, caída del empleo también vertical. O sea, todo ese daño, si vos lo evaluás en situación humana, para muchas personas, para muchas familias, en muchos casos es un daño irreparable. Y lo están ejecutando este grupo de chambones. Entonces, que sean chambones no les quita poder de daño. Disculpame, no. Son vehículos digamos, pueden ser más, menos chambones, pero son eso. Por eso, entonces, y ahí sí... No, yo creo, pero que han tenido una habilidad. Han sabido captar un espíritu de época. Si es canalizar el odio o algo que se analiza mucho sobre las ultraderechas y que le sigue dando resultado, más allá del daño cada vez más visible que están provocando en sectores de la sociedad, siguen teniendo un nivel de apoyo importante, podemos decir si es el 30, si es el 40, ahora después vamos a estar repasando algunas encuestas que ven que todavía tiene una imagen importante. Ahí también tendremos que entrar a analizar qué hay del otro lado, cuáles son las opciones que se le presentan a la gente. Pero bueno, hay un espíritu de época que han sabido captar y eso, más allá de que no muestran un gran nivel intelectual, muestra cierta habilidad o cierto olfato
para llevar adelante. Bueno, pusieron en el chat esos tweets que había puesto Santiago Caputo, ¿no? Sí. Acerca de algo como que no había que darle bola a las encuestas, Sí. hay que... Lo vamos a usar como disparador para tu informe de encuestas, pero para no irnos de la economía, porque en definitiva yo creo que en el metro cuadrado de interés de la gran mayoría de las familias de la Argentina está la economía, su economía individual, por todo esto que veníamos mencionando, y después está la macroeconomía, que se supone que es lo que el gobierno muestra como gran mérito, la estabilización macro, a un costo también altísimo, que provoca daños que se sienten en el presente y se van a sentir también en el futuro, porque empeña varias generaciones de argentinos en el altar de la deuda. ¿Que para qué se usa, Alfredo? Claramente esto lo escribí, salió publicado en el Destape web. Esto no es un programa económico, es un plan especulativo de destrucción del entramado productivo. Un programa económico tiene algún tipo de consistencia fiscal, monetaria, cambiaria. Vos fíjate que todas las medidas que van tomando vinculado con lo cambiario y monetario está en función al plan especulativo. Por eso hace 2 meses, bueno, durante 6 meses los capitales especulativos se tienen que quedar. Como no funcionó el plan especulativo, dice, bueno, sacamos esos 6 meses. Bueno, no nos está alcanzando la plata. ¿Para qué? Para financiar, para sostener el plan especulativo. Entonces tomamos más deuda. Digamos, esto es lo que y a partir de ahí es toda la destrucción del entramado productivo. Pero como la plata no alcanza y además arma todo una narrativa liberal libertaria del éxito, la verdad es que las inversiones no vienen. Pero vamos a escuchar a Bausili y Caputo que hablan cómo Milei es un magnetismo para las inversiones de la economía real y después te voy a dar un dato concreto. Vos vas a ver a uno de estos fondos grandes de inversión y te encontrás primero con un tipo que es fanático de Javier, que lo sigue, que lo lee, que le gustan las ideas, quiere replicarlo, ¿no? Entonces ese tipo, adentro de ese fondo, que muchos de los que hablamos, gente muy senior, muy importante en los fondos, van y plantean, miremos a Argentina para invertir, porque está Milei es espectacular y hace todo lo que queremos que haga todo el mundo en el mundo. El presidente es un atajo en eso, porque inversiones que típicamente tardarían años en llegar, y hoy están viniendo mucho más rápido por esto que genera el presidente. Los datos duros destruyen el relato. Entre diciembre del 2024 y abril del 2025 no hubo ingresos de dólares por inversión extranjera directa. Por el contrario, se fueron unos 3.000 millones de dólares. O sea que, como bien dice, les gusta, a los inversores del exterior les gusta a Milei, ¿no? Ahí esa parte es cierta. Ahora bien, los dólares no vienen. Y después te voy a hacer una secuencia de qué es lo que pasó con el vehículo principal de atracción de la inversión extranjera directa. ¿Cuál fue? El RIGI, el régimen de incentivo para las grandes inversiones. Hasta ahora hubo 11 proyectos presentados, solamente fueron aprobados 4, hay 7 que siguen en estado de estudio, pero de esos 7, de esos 4, hay 2 que ¿quién participa? YPF, o sea, la YPF estatal, o sea, el propio gobierno. Entonces, bueno, ya sacamos 2, quedan 2 de inversiones extranjeras directas, pero entonces decís, bueno, hay un montón de dólares, porque en el monto que se presentan aparece, qué sé yo, el proyecto de PAE con una petrolera gasífera noruega son de 7.000 millones de dólares. Wow, es decir, te entran 7.000 millones de dólares. Bueno, del 2026 al 2031 entran 1.600 millones de dólares. Bueno, o sea que son planes de inversión. Bienvenidos sean en última instancia, más allá de que tienen unos beneficios que son obscenos, pero vienen en cómodas cuotas, no alcanzan, no están, digamos, no puede ser una fuente de inversión de dólares importante lo que venga de la inversión extranjera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Luis Caputo? ¿Qué es lo que mejor sabe hacer Caputo? Bueno, vamos a escucharlo a él. 15 días el Tesoro hace colocaciones para refinanciar, si no es nueva deuda, como algunos tratan de
inculcar con la malicia típica que cada vez se cree menos gente, sino que es refinanciamiento de deuda. De hecho, este gobierno, como pusimos en el comunicado, bajó la deuda privada y con organismos de 100 puntos de producto a 39. Está colocando nueva deuda, no reperfila, toma más deuda. Lo que es cierto es que como no tiene un financiamiento importante del mercado internacional, tiene que pagar deuda. Tiene que pagar deuda en forma permanente. O sea que en realidad se sigue endeudando. La colocación de deuda, si vos sumás la del Fondo Monetario Internacional, la de los organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID, si incluís los del repo y lo que está anunciando que a lo largo de, que primero fue de $1.000 millones, ahora después lo amplió a $2.000 millones, el bonte de $1.000 millones que lo sumó más $500 millones, 1.500, más los $7.000 millones, vos sabés que en este periodo Caputo se endeudó más que todo el crédito del Fondo Monetario Internacional de Macri. Digamos, es lo que sabe hacer. Digamos. Caputo ya había metido deuda por $100.000 millones en la primera versión de Macri. En la primera versión de Macri en el sector privado. O sea que todavía le queda margen para su propio récord. Claro, tiene margen para batir su propio récord. Está siempre con el mismo, ¿cómo se llama? Como un chaleco. Como un chaleco. No se ve que no tiene. No, ¿tenés para mostrarlo algo, mientras ¿no? hablamos? Sí, bueno, es una boludez. Está siempre con el mismo chaleco, fíjense, Caputo. Que tiene como un logo, que Sí, no sé sí, qué tiene es como- ese para logo. mí es un auspicio, Ahora te chicos. cuento. Ahora te cuento cómo me llamó la atención, porque siempre. Ahí está. Ajá. Pero ahí dice algo. Ese logo es el logo del Sun Valley Company. ¿Ven que dice Allen ahí abajo? Sí. Allen and Company es una empresa que hace los retiros los campamentos de megamillonarios en Estados Unidos, al cual fue Milei y fue Caputo, donde estaba apenas Galperín y asumieron. todo eso. ¿Ven el loguito? Sí, sí, sí. O sea que el tipo, mientras te está contando que sus amigos ricos vienen y ponen plata en la Argentina, cosa que, como dice Alfredo, no sucede, usa todo el tiempo un chaleco de una organización privada que reúne a los multimillonarios en Estados Se Unidos. pone una escarapela argentina para Pero, disimular, ¿no? sí, y lo usa todo el tiempo. Fíjense la foto, ahí está, mirá. Che, cómprenle un chaleco. Sun Valley, eso es la S y la B, 24, ese es el evento del año pasado. Allen and Company, que es la que convoca. Y ese chalequito lo usa todo el tiempo. Si ustedes se fijan las fotos donde él viaja con Milei, viste que se sacan así de arriba. Vamos a hacer un compilado para él para mañana. El tipo usa todo el tiempo ese chaleco, que es el chaleco de los multimillonarios yanquis. Sí. Del Son evento. los ultra ricos, ¿no? Los ultra ricos. Sí. Pero como no le alcanza todos estos dólares del endeudamiento, tanto local como de organismos financieros internacionales, ¿qué tiene a mano? ¿Qué tiene? Privatizaciones. Claro. A ver, vamos a escucharlo. Opción que no se habla, pero que nosotros de hecho estamos trabajando en eso, que es, va a haber venta de activos por miles de millones de dólares. Vamos a vender, digamos, muchos de los activos del AVE, y eso va a generar un ingreso de miles de millones de dólares. Va a haber licitaciones, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas en el corto plazo, donde el Estado recaudará 400, 500 millones de dólares. Van a haber también privatizaciones, o sea, la forma en que acumulamos reservas las decide el gobierno nacional. Acumula reservas con dólares prestados, que como entran se van, que es el tema de la deuda. Como no le alcanza, quiere privatizar. Lo que también ahí hay que incluir que quiere privatizar aguas, ¿no? Aguas, AISA. Otros de los puntos que... AB son los bienes del Estado, ¿no? Sí, bienes del Estado. Sí. Y es que dice, va a sacar Pero miles de millones no hay de nada que valga miles de millones de dólares, solo YPF y el todo Banco humo, Nación. es todo humo porque lo que quiere es tratar de generar esta expectativa de que los dólares le alcanzan. ¿Para qué? Como los dólares le alcanzan, baja el riesgo país y poder seguir en el endeudamiento en el mercado internacional, que hoy lo tiene vedado el gobierno de Milei, como en realidad hace 8 años que la Argentina no tiene un acceso voluntario al crédito internacional, precisamente por culpa de Caputo, porque lo exprimió de una forma que llevó que en enero del 2018 haya sido la última vez que pudo la Argentina colocar en el mercado internacional. Lo que sucede es que va acumulando déficit de lo que se llama la cuenta corriente.
Y si acumulás durante muchos años un déficit de cuenta corriente, se genera una situación crítica en lo que se llama el sector externo. O sea, les voy a leer algo y después les voy a decir quiénes son los que lo dicen. Por ahí, digamos, no son economistas heterodoxos, no son economistas de izquierda. La investigación empírica, dicen estos dos investigadores, sugiere que un tipo de cambio real sobrevaluado, o sea, el dólar atrasado, reserva de divisas insuficientes, o sea, que hay pocas reservas del Banco Central, un crecimiento excesivamente rápido del crédito interno, un poquito que es lo que está pasando ahora, shock desfavorable en los términos de intercambio, por ejemplo, caída de los precios de la soja, el trigo, como está pasando, un bajo crecimiento en los países socios y tasas de interés más altas en los países industriales influyen en la ocurrencia de reversiones, o sea, de crisis en el sector externo. ¿Quién escribió esto en una revista que se llama Finanzas y Desarrollos? Esa es la revista del Fondo Monetario Internacional. Bueno. Quien ha escrito esto son dos investigadores del Fondo Monetario Internacional. Lo que sucede es que el Fondo Monetario Internacional tiene una parte de investigadores que dice, bueno, che, miren, los países que tienen déficit de cuenta corriente, como la Argentina, agrego, tienen problemas de que se lleva a una crisis profunda. Pero a la vez tenemos la parte del fondo política, hoy liderada por Cristalina Georgieva, que financia este tipo de plan insostenible. Pero para cerrar, para que no aparecer que, bueno, son los heterodoxos, no, bueno, son estos que no quieren que al país le vaya bien, vamos a escuchar a un economista, hincha de Racing, digo que lo agrego, para que describa, ya saben quién es, que describan cómo es, qué lleva en la sangre Luis Caputo. Genera algún temor es que los personajes son los mismos que chocaron con Macri y lo llevan en la sangre el endeudamiento. Ese es un problema. Yo siempre en la zapatería preferí vender zapatos, no que me entre crédito, porque el crédito te droga y eso no es bueno. Bueno, Carlos Melconian era el que le estaba diciendo que es tan evidente que se observa, ya todo lo ven, que el endeudamiento lo lleva en la sangre. Obviamente que esto es desastroso. Vuelvo a la definición inicial, porque hicimos toda esta descripción. Esto no es un programa económico. Esto es un programa de especulación con destrucción del entramado productivo, laboral y social. Perdón. No, porque me parece que Alfredo, tenido por el racinguismo, me parece que establece una crítica más futbolera que técnico-económica. Me parece que hay algo de equipo que quedó afuera del Mundial de Clubes. No. Vean la porque si fuese de Boca, estaría disfrutando como toda esta gente que está disfrutando del Mundial de Clubes en Miami. Mirá. Es por el dólar barato, claro, acá lo tenés. Entonces, está claro que cuánto de tu crítica, que seguramente es muy rigurosa desde el punto de vista técnico, periodístico, como siempre, pero hay un componente, por eso la cita un racinguista. Caputo desde River. Caputo está jugando. ¿Es de River, Caputo? Caputo es de River, tiene un palco ahí, sí. Comparten palco con... Viste que ahí en la cancha está todo bien. Sí. ¿Con quién? Son todos amigos. ¿Con quién? Bueno, esto que estamos viendo en Miami, que es una invasión de hinchas argentinos, fue muy impresionante. Pero posta, se van a vaciar ahí ese store que tienen Bueno, esto lo que vemos es justamente, perdón, Fer, esto lo que vemos es una tienda, un comercio de Adidas en Miami, repleto de argentinos, hincha de Boca, en este caso. Pero de River no está claro que fueron ahí no para hacer este video, fueron para comprar. Sí, claro. Fueron a comprar, claro. Se vieron todos. Van a arrasar. Están arrasando. Claro, el dólar barato. Y el sábado, cuando se inaugura el Mundial de Clubes, con Messi en cancha, jugaban el Inter y un equipo egipcio. Sí. ¿No? Al-Ahly. Vi el partido. ¿Viste el partido? Sí. Me dio mucha tristeza. Te acompaño en el sentimiento. No, mucha tristeza. Tenía el ritmo de un partido de FACMA. Sí, un partido. Exacto. Pensé lo mismo. Está bien. Viste que hay toda una corriente de los periodistas que dice, bueno, Milei iba a decir, Messi que haga, ya está a esta altura, que juegue.
Bueno, entonces si Messi quiere eso, que no vaya a competir en estos tipos de Es re torneos. triste ver a Messi rodeado de esa gente. Claro. No, en una igual bajó para mí- corriendo a marcar. Nunca Sí. lo había visto. Yo hacer pienso eso. en Messi aburrido. cuando Estaba tratando de Messi agarrar la quiere pelota. ganar, tiene ese espíritu competitivo. Sí, pero Bueno, para anda a mí, otro lado. yo lo que vi mientras miraba el partido pensaba, este chabón está entrenando. O sea, Ojalá sea se así. mantiene... Pero quería ganar. Quería ganar, pero lo veo como que se mantiene en ejercicio para cuando va a la selección jugar bien. ¿Entendés? bueno, o sea está que bien. esto es como el entrenamiento. El tema es que Tuviste una mirada optimista. El tema es que Sí. si no entrena a conciencia, va a tener que entrenar como el Diego antes del Mundial 94. Y bueno, lo va a hacer, pero el año que viene, Entrenar fuerte. el año que viene No puede tenemos ser. mundial. Porque la verdad es que es un equipo muy débil. Sí, Ahora, bueno. en la previa del partido, Sí. se escuchaba dale vos. En la cancha no jugaba Boca. No, Eran hay argentinos una que estaban invasión, ahí. Hay una invasión de Eran hinchas. Y le argentinos quería que- preguntar a propósito de Por ahí eso, viven Alfredo, porque son dos cosas. Me parece hay una noticia mala y una noticia buena para el gobierno. La noticia mala es esto, ¿no? Porque aparte arranca ahora el verano en el hemisferio norte y un montón de gente que tiene posibilidad, obviamente. No hablamos ni de los jubilados, ni de los docentes. Los que pueden viajar van a aprovechar todos para viajar. Está lleno de argentinos por el Mundial de Clubs. Y eso también es una sangría de divisas para... Exacto. Mirá, es récord desde abril del 2018. Abril del 2018 es el momento de mayor atraso cambiario con Macri, que después viene el salto de evaluatorios. Y vos sabés que lo que se pierde de dólares mensuales por pago del turismo exterior está superando al pago de interés de la deuda. No, es una sangría de dólares impresionante. ¿De cuánta? Bueno, seguimos viendo imágenes en serio, ¿eh? Sí. Miami y otras ciudades de Estados Unidos. Los argentinos, los cupos del Mundial de Clubes, los cupos fueron por país. Entonces, los países tenían designadas, las federaciones de fútbol de cada país, una cantidad de entradas. El primero que agotó la cantidad de entradas disponibles fue la Argentina. Sí, y fue Boca y Real Madrid también, y después también River. 1.161 millones de dólares se fueron en el capítulo servicios en abril del 2025, cuando no es el momento de mayor auge de pérdida de dólares por el lado de servicios que está vinculado con turismo. Esa cifra que vos das, Alfredo, es Banco Central. Es volumen de gastos. Pero el dato más significativo es lo que plantea Fernando. ¿A cuánta gente involucra? ¿A cuántos argentinos involucra ese dato? El que sirva para voltearte la economía. No, claro, Que puede claro. ser 1, 2, 3, 4 millones de personas, está bien. Bueno, pero es un vivimos tema 47, minoritario. 50 Y sí, millones de eso, personas. Cuando hablamos de peruanización, hablamos de esta brecha que se extiende, la Sí, brecha entre una élite económica que puede disfrutar, digamos, de un programa de dólar barato o La polarización. Una Claro, polarización. pero esa polarización, que no es una polarización 50-50, digamos, la polarización del peronismo también es una polarización 50-50. Es que es tremendo. Si no, ¿cuánto? ¿10-90? 10% de la población con posibilidades de una vida holgada y Sí. 90%. Aparte, Porque la otra noticia 4.000 del día en relación a esto es que se está discutiendo cómo se reabre la salada. Fíjate, vos ves un grupo de argentinos comprando a 8 o 10 dólares camisetas originales de Boca en Estados Unidos, que en Argentina están 150, 200 lucas. Las nuevas de Boca son muy lindas, por cierto, si alguien las quiere Regalar. acá, Uy, estamos enviar. recibiendo. Pero, no, es hermosa, ¿la viste? Yo soy Vos del otro querés el club. chaleco como Caputo, Hermoso. pero la remera de Boca. ¿Esta alegría hasta qué hora, a qué hora empieza el partido? 7 de la A las tarde. 7 de la tarde. Ahí se termina. No, son 3 partidos, pará. Él también está mal porque no Aparte, juega. no San Lorenzo arrancamos no con juega, los- ¿no? El Mundial no, de San Clubes. Sí, bueno, pero eso está bien. A nosotros nos dejaron afuera. Nah. Salimos campeones de la Supercopa. Es cierto y eso. las de la Sí, Sudamericana, pero de la es Recopa. por historia también, es por los no es últimos por 5 historia. años. No es por historia. Bueno, Se picó. lo que quiero decir es, en paralelo, se está discutiendo si se reabre la salada o no se reabre la salada, que en el ecosistema económico de la Argentina es muy relevante, no solamente por la gente, los particulares que van a comprar la salada, sino porque la salada abastece al comercio textil en buena parte de la Argentina. Hay muchos lugares de la Argentina que se abastece Sí. de la salada.
O sea, son las dos Argentinas. Hace unas semanas hablamos acá en Palo en Zanahoria con el dueño de una empresa que vende hamburguesas que empieza con M y no es la internacional, y nos decía que el año pasado le bajaron las ventas, recompuso, pero que encontraba que había un segmento que es el denominado BC1, es decir, de clase media para arriba un poquito, que es el que empezó a ir a comprar, en vez de ir a determinados restaurantes tal vez más de lujo o un poco más exclusivos, empezó a ir a estos lugares. O sea, que no es un consumo reactivado masivamente, sino más bien un segmento que iba tal vez, no sé, Palermo o demás, que empieza a buscar opciones algo más accesibles. Sí, sí. Y le había dicho que había una mala y una que me parece que puede ser buena para el gobierno, que es la guerra abierta este fin de semana entre Israel e Irán. Sí. Hizo subir el petróleo, creo que el 10% en un día, ¿no? Sí. Y eso puede ser bueno para el gobierno. Es bueno para las exportaciones del sector. Claro, pero no necesariamente bueno porque para el consumo, porque de hecho el gobierno busca atar lo más posible el precio de la nafta. Que no suba el precio de la nafta, lo que está diciendo. Si sube el precio de la nafta, volvés a un impacto recesivo, ¿no? Me da la sensación. La nafta, la inflación, que le sube la tasa de inflación, entonces la bandera vinculada a las elecciones de octubre se le complica. Bueno, ya en junio dicen que no va a ser igual que la tasa de inflación de mayo, ¿no? Consulta así, con total desconocimiento, piletazo total. ¿Cuánto le cuesta a alguien promedio decir, bueno, me voy, me hago este viajecito? Depende obviamente de los días que te quedes, las entradas que compres. Claro, el tema es que yo doy por hecho que, bueno, la ropa está claro por cómo se veía ahí a la gente comprando, la ropa es más barata en Miami. Yo y aparte, entre 8 supongo y 10 dólares en todo el mundo más o menos. Entre 8 y 10 dólares en remera. Claro, acá no te compras una remera. No la de Boca, la de Boca está más cara. Sí, me 20, imagino. 25 dólares. Pero un equipo deportivo. No, pero todo, la comida, la ropa, no sé el tema del transporte ahí, porque seguramente muchos van a tener que alquilar autos, pues medio complicado. Pero hay muchos argentinos alquilando autos caros, ¿eh? De claro, hecho, el tema es el pasaje y después no sé el alojamiento, qué posibilidades de hoteles hay, pero después estoy seguro que vivir es más barato. Bueno, es que ese es el asunto. El dólar retrasado genera ese efecto. El efecto de que te resulta más conveniente el consumo en el exterior que en Argentina. Pero, claro. No, hasta te digo que el alojamiento no creo que sea más caro. Yo creo que el tema en el exterior que es más complicado a nivel de precios es el transporte. El resto. Igual estamos hablando por eso. El tema es que hay mucha gente que mira esto. ¿no? Esto es un drama, ¿no? A kilómetro de distancia sin ninguna posibilidad de imaginarlo. Profundizada la situación justamente por las políticas que permiten que un grupo sí lo pueda hacer. Dato del día, Alfredo, del fin de semana, Día del Padre. Caída de ventas por el Día del Padre. Cayó el 1,7% las ventas el Día del Padre, según el relevamiento que realiza CAME, y sobre una base muy mala, que es la de mayo del año pasado. Claro. Cuando se ven los datos, la verdad yo apostaba que los datos iban a ser positivos. En general, en la mayoría de los indicadores de este 2025 interanual con respecto al 2024. Porque la lógica, te cayó tanto que bueno, después tenés rebote. Bueno, acá no tenés rebote, siguen siendo negativos. Entonces lo que marca es que es un desastre que es lo que está pasando en la economía real. Y la pregunta que se hacen muchos en la política es cuánto de lo de Cristina también sirve como artificio para dominar la agenda noticiosa, la agenda informativa, la opinión pública, con temas que al gobierno no le son negativos. Porque más allá de que haya una interna en el gobierno, ¿no? Una interna entre Bullrich, Caputo, qué hacer con esto, claramente no es una agenda negativa. La economía sí es una agenda negativa. Y ahí Fer tenía encuestas que creo que empiezan a ofrecer datos sobre la opinión pública y... Mira, la convocatoria, después vamos a hablar, porque esta es la convocatoria que sacaron hoy, ya fijada para el miércoles 18 de junio a las 10 de la mañana en San José y San Juan, no en la casa de Cristina, sino en una cuadra, San José y San Juan, desde ahí va a salir la marcha hacia Comodoro Pi,
si mañana la justicia no hace... Gise en un ratito nos va a contar detalles de la convocatoria y lo que puede ocurrir en Comodoro Pi, pero me interesaba el tema de las encuestas, vamos. Claro, porque hay una sospecha de que lo de Cristina, los tiempos de la aplicación tienen que ver con el escenario electoral, naturalmente, pero también con la crisis económica, artificios para que el tema de la crisis económica no esté en agenda, ¿no? Salieron algunas encuestas, empezamos por la placa 12, compañeros. Salieron algunas encuestas hechas posteriormente al fallo de Cristina. Habíamos visto la semana pasada una de Subán Córdoba, ¿te acordás? Que tenía un dato muy, muy impresionante, que era el de la juventud. Claro. Los menores de 30 años, el nivel de culpabilidad era mucho más alto para Cristina que en los otros segmentos. 70% de los menores de 30 consideraban que estaba bien condenada. Un tema para mí fue muy relevante ese dato. Acá, esta es de Opina Argentina. Vemos casi todas, punto más, punto menos, dan parecido. Hay una mayoría que cree que Cristina es culpable. En este caso, 55% están de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema y un 43%, que es alto también, está en desacuerdo. Pero hay una mayoría, vamos a decir, que está de acuerdo. Y si vemos, hay una curiosidad, en la placa 13, según el partido, vas a ver que los exvotantes de Juntos por el Cambio en el 2023, prácticamente todos están de acuerdo con el fallo, o sea, los que votaron a Patricia Bullrich, todos están de acuerdo con el fallo. En cambio, los que votaron a Milei, es 88%, es un poco menos. Es como para una diferencia, como para tener en cuenta, un 5% los que votaron en Frente de Todos, y un poco más los hombres que las mujeres, los que consideran culpables a Cristina. Ahora, si les parece, vamos a la placa 16 en cuanto a si esto la condena tiene efectos perjudiciales o no tiene efectos sobre el gobierno de Javier Milei. Y hay una mayoría que cree que ni lo beneficia ni lo perjudica. Después hay un 28% que cree que lo beneficia y un 22% dice que lo perjudica. Y uno de los datos relevantes para mí de esta encuesta de Opina Argentina, la consultora de Facundo Nehamskis, es la placa 17, que la gente cree que va a tener esto consecuencias. Dice, ¿cree que la condena a Cristina va a generar conflictos sociales importantes? Y un 52% dice que sí. Y un 41% que no. Hay una idea de que no va a resultar socialmente inocuo. Exactamente. Sí, ahora seguramente en ese 52% hay gente que de todas formas considera que está bien condenada, ¿no? Más o menos. Hay un porcentaje. Bueno, ahí hay un dato, que es que hay gente que se entusiasma con la idea de una crisis social. Hay gente, lo hablábamos antes en relación a Bullrich, que considera que puede sacar alguna ventaja de eso. En general, son aquellos que llevan sus posiciones políticas, no que las llevan al extremo, sino que se benefician de esos extremos y lo propician, ¿no? Si tienen herramientas. Hay un sector de la economía que en la crisis hace guita, y la gran mayoría pierde en esas circunstancias, sobre todo las mayorías populares pierden en esas circunstancias, y hay sectores de la política que funcionan igual. Me parece que ahí, en ese porcentaje, hay gente que está viendo una oportunidad. Una oportunidad en la crisis social que se pueda llegar a... Sí, y lo digo, hay gente de ambos lados del Río Bravo, es transversal esa posición. Me parece que hay... Que puede arrimar el bochín en una situación que... Pasa que esta secuencia, no sé, vas a seguir con algo con algunas placas, dale. No, pero con otra consultora, la consultora CB, la de Cristian Butier. Vamos a la placa 1, que midió la imagen de Milei, de Cristina y de Kicillof, luego del fallo. Vemos,
En la que es muy buena, vos fíjate que los tres están parecidos. Sí. Los que de quienes tienen muy buena, porque es un 27,1 a un 23,7 a un 20,1. Si le agregás la buena, los que, bueno, más o menos, ahí saca la ventaja a Milei, que termina en un 53,5. Esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Pese a lo que está haciendo, mantiene un nivel de apoyo importante, lo que decía... Esto es imagen, ¿no? Que algún clima de época han sabido captar y de alguna manera lo sostienen todavía. Y sigue traccionando parte del voto pro. Sí, bueno, Todo. ese se todo. está quedando todo eso, voto. claro. Está quedando Y también tiene una alta imagen negativa, hay que decir, porque ya a esta altura, 45,5%, es un voto en contra que tiene ya definido, ¿no? Y vemos Cristina, ¿cuánto sacó Massa en la primera vuelta 2023? 37, ¿no? Sí, más o menos. Y vos fíjate que Cristina y Kicillof andan por ahí. 37,8 Cristina y 37,1 Kicillof, con un poquito menos de imagen negativa Kicillof, 58,9 contra el 61,6 de Cristina, pero podríamos decir que están casi igual, ¿no? Esto es Christian Boutier. Cristian Boutier. En esta lógica, se podría decir que Cristina puede ser que haya subido algún poquito, pero nada relevante después del fallo y esta centralidad o gran centralidad. En esta encuesta le sube un poquito el techo más que el piso, ¿no? O sea, siempre lo que se dice de Cristina es tiene un techo bajo y un piso alto. Sí. Siempre se dice eso de Cristina. Sí. ¿Qué significa eso? Un techo del 70% de imagen negativa, más o menos estable a lo largo del tiempo, en los últimos años me refiero, y un 30-35% de imagen positiva, más menos 65-70 negativa, más menos 30-35. Acá lo que vemos es un 61 en esta encuesta de imagen negativa, o sea que le baja un poquito el techo, o le sube un poquito el techo electoral. Ahí, insisto, lo que vamos a ver ahora es una Cristina gran electora. Claro, bueno, ese es otro tema, ¿no? Es otro tema para charlar ahora. Con esta encuesta y con el envión político, más que anímico, con el envión político de la centralidad que va a ocupar, está ocupando en estos días, ¿no? Sí, ahora vamos a charlar de eso. Acá también midieron los jueces de la Corte, como para comparar unos con los otros. Que no los vota nadie, ¿no? La placa 2, que no los vota nadie y se quedan de por vida y se aumentaron el sueldo. Sí. Es muy buena esa. Lo votan los senadores, ¿no? Sí, pero digo, popularmente... Sí, no está, pero digo, para tener en cuenta que de estos tres, a los tres los eligieron senadores, que muchos de los cuales están vigentes. Sí. Vemos que, bueno, tiene una imagen parecida, un alto nivel de desconocimiento, un tercio del electorado, un poco más, no los conoce, pero bueno, tienen un gran poder, ¿no? 27% de imagen positiva, 26-25, y 36 y hasta 40, el peor Lorenzetti, es el más conocido, el que tiene peor imagen, de imagen negativa. En general, en toda la encuesta se va a ver la mala imagen o la mala percepción que tiene los argentinos de la justicia. Si pasamos a la placa 6, dice, ¿cuánta confianza tiene en la justicia en general? Y van a ver que en general, los que dicen mucha confianza, 7,8% nada más. Algo de confianza, 53,9%, y ninguna confianza, 38,3%. Y si pasamos a la placa 7, que preguntan, ¿cree que los jueces fallan con pruebas o por presiones mediáticas o políticas? Vos fíjate que la primera opción es por presiones políticas o mediáticas, 38,3%, por pruebas menos, 24,5%, y ambas 35,5%. Es como que está medio naturalizado esto, ¿no? Sí. Porque la verdad que lo de Cristina fue tan evidente que hubo una presión mediática, Johnny Viale diciendo, muchachos, pónganse a laburar y déjense de hinchar, Clarín anunciando tiene que salir antes del cierre de listas, etcétera, Sí, etcétera. y que no salió la bala, pero saldría el fallo. También, todo eso. Y la doble vara, la placa 8, que también creo que los argentinos tenemos naturalizados, que hay una doble vara en la justicia, no todos somos iguales. Ahí, ¿no?
Sí. Considera que otros expresidentes o actores funcionarios son investigados con la misma intensidad, podríamos poner Macri, ¿no? Dice, otros expresidentes, ¿no? Dice, no, hay una doble vara, 49,6%, y sí, todos son investigados por igual, 34,3%. ¿Vos querés decir algo, Alfredo, en relación a esto? No, que me parece que las encuestas, cuando se pregunta sobre la condena a Cristina, en realidad es, ¿estás a favor o estás en contra de Cristina? No es que la sociedad sabe a ver cómo fue el fallo, de qué se trató el fallo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿estás a favor o estás en contra de Cristina? Y entonces más o menos es similar a los resultados electorales. Claro, y a la imagen en general que se tiene sobre Cristina. No es sobre el fallo, así que, porque muchos lo están utilizando en toda la red oficial y paraoficial de la derecha, para ponerlo así en términos amplios, decir, bueno, la gente está a favor del fallo, ¿no? Está a favor del fallo, está a favor o están en contra de Cristina. Bueno, pero ese es el dato central de estos días, porque estamos entrando mañana al mes calendario previo al cierre de listas. Así es, el jueves. El jueves es 19 y va a faltar un mes exacto para el cierre de candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Punto 1. No va a haber llamado a la abstención. Se bajó Grabois de esa propuesta. Se bajó Grabois de esa propuesta. Tuvo un rechazo generalizado, ¿no? Sí. Pero aparte explícitamente el propio Grabois dijo, bueno, me bajo de esa propuesta. Era una propuesta. La retiró. Sí. Digamos, porque la formuló en el Consejo de Justicialismo. Sí. O sea que va a haber, el peronismo va a ir a la competencia electoral, eso está definido. Sí. No va a haber llamado al voto en blanco, digo, para repasar otras decisiones históricas del peronismo ante situaciones de proscripción. Sí. Hoy, dicho sea de paso, un aniversario del bombardeo, ¿no? Del 55. Máximo va a encabezar un acto, ¿viste? Sí. Máximo va a encabezar un acto, justamente en recordatorio a las víctimas, más de 300 víctimas. Uno de los hechos que la historia ha soslayado, ¿no? O por lo menos no tiene un lugar central en la historia argentina, el bombardeo del 55. No, tremendo. Cuando se habla de historia oficial, ahí tenés un dato, ¿no? Primer bombardeo a civiles de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Por eso digo, ahí tenés un dato de cómo se escribe la historia oficial. La historia oficial de la Argentina, el tema lo tiene casi como labor de los revisionistas. No, en los libros de historia... bueno, en los últimos tiempos sí se ha incorporado, pero por una tarea didáctica impulsada del Estado, si no, en la historia oficial mitrista, por decirlo de alguna manera, que viene de esa corriente, el bombardeo del 55 no es un dato relevante, con las Fuerzas Armadas Argentinas bombardeando argentinos. Increíble, la Plaza de Mayo, ¿no? Un elemento más para incorporar al odio que se le tiene a Cristina, ¿no? Bueno, porque en el ciclo del kirchnerismo, específicamente los dos mandatos de Cristina y más en el último, obviamente se empieza a cuestionar precisamente ese recorrido de la historia. Es, en todo caso, incorporarlo, no ocultarlo. Entonces, y eso obviamente que para los sectores conservadores es imperdonable. Pues sabes que vos, Gise, transitas la memoria todo el tiempo como materia de estudio, de trabajo y demás, y hay que hacer mucho esfuerzo. Y esto lo vincula a lo que vos decías, Fer, a que el 70% de los sub-30 considera que Cristina está bien condenada. Probablemente, ligado a lo que decía Alfredo, sin tener herramientas jurídicas para sostenerlo. Es solo por una cuestión de odio, de lo que se les ha transmitido. Sí, y construcción mediática de la condena. Se les ha transmitido que es Cristina, ¿no? Cristina, para muchos jóvenes que no vivieron el gobierno de Cristina, muchos de ellos, o no lo vivieron transitando su vida económica, quizás sí, desde el punto de vista etario, pero no, o generacional, pero no desde la experiencia de la vida económica. Bueno, ahí hay una tarea en la que, por lo menos, no digo que hemos fallado, pero que no fuimos tan contundentes, quienes impulsamos la memoria como un método de afianzar determinados conocimientos, determinadas miradas. Creo que en general igual este gobierno ha hecho sí, espacio en lugares vacíos nuestros definitivamente, y no solo en materia de memoria, en muchísimos más. Igual sí es un desafío enorme que se viene trabajando, básicamente porque ya queda lejos, o parece quedar lejos, lo muy reciente, ni siquiera si nos vamos al 76 o mucho más atrás todavía, es un desafío muy grande. Me parece que igual ahí, no sé los elementos cualitativos de la encuesta, pero
el pensar que no importa cómo fue el juicio, me importa cómo terminó, es que efectivamente hay una desvalorización muy grande de las instituciones democráticas. Digo, no pretendemos que todo el mundo conozca cómo funciona el Poder Judicial en materia de desglosarlo. Ahora sí, para ejercer tus propios derechos, es importante que vos sepas si hay un Poder Judicial que te va a defender o te va a hacer lo mismo que Cristina, porque efectivamente los números dan cuenta de que nadie cree en el Poder Judicial. Nadie cree en que si mañana vos haces o no haces algo, vas a tener las mismas garantías. Por eso digo, retomo un poco días atrás, algo que es un paréntesis, pero salía Martín Lustó a decir, bueno, hay que respetar los fallos, lo mismo que un poco Mauricio Macri el fin de semana. Bueno, Mauricio Macri porque puso un Poder Judicial a su servicio, con lo cual no está preocupado. Pero en el caso de Lustó, digo, ¿va a decir lo mismo cuando le armen alguna causa a algún compañero suyo y no tenga capacidad de defensa porque todo el Poder Judicial esté armado por un opositor? Cuando le armen una causa, por ejemplo, ¿a quién? No lo sé, pero digo... ¿Del radicalismo? Decís? Claro. Porque hay no podemos evaluar este fallo en términos institucionales. Pues hay un dato ahí. Facundo Manes, salió a aclarar este fin de semana que mantiene activo el juicio que lleva contra Santiago Caputo por aquel altercado en el Senado, ¿no? Y es uno de los que advierte que a partir de su decisión de emanciparse del radicalismo, o por lo menos de hacer una alternativa política por fuera del radicalismo, es uno de los que denuncia que está bajo acoso. ¿Qué significa bajo acoso en este tiempo? Troleo, doxeo, todo lo que ocurre en redes sociales. Que para muchas personas, por encima de los 30 años, es un universo pequeño, menor del debate público, pero para los sub-30 es central en el debate público. Central. El debate público ocurre ahí, en plataformas. Bueno, Manes viene denunciando que a partir de aquel episodio se ha incrementado muchísimo la agresividad hacia su figura. Con carpetas, viste que se opera muy pocas veces con la verdad, la gran mayoría de las veces se opera con hechos falsos. Incluso creo que en la presentación judicial, o en realidad en el reclamo, en la apelación que hizo de la situación judicial con Santiago Caputo, incorpora este elemento. Ahí hay algo que pasa fuera del radar de buena parte de la dirigencia política también, que por lo menos de este lado del Río Bravo, del peronismo, del campo popular, que no le encuentra la vuelta al debate público en redes sociales, al debate público en plataformas. No le encuentra la vuelta al algoritmo de Milei, al algoritmo que trajo a Milei, digamos. No por falta de interés, sino porque, bueno, no sé, hay algo que no... Hay un lenguaje, ¿no? Que falta. Hay algo que está obsoleto, faltando. sí. Y en esto hace mucho hincapié Pepe, el cadete, Pepe Rosso, hace mucho hincapié en esto. El episodio de Rebord del otro día también buscó hacer pie en un ámbito donde hasta ahora Milei juega solo, o prácticamente solo. Totalmente. ¿No? Yo el otro día, Máximo estuvo con el Gato Silvestre. Y bueno, era la primera vez que estaba en televisión, dijo. Que la primera vez que daba una entrevista en televisión, porque él considera que los políticos no tienen que ser mediáticos. Yo la verdad que creo que no puede haber concepto más errado que si realmente querés ser política y ser política, no ser un monje negro, sino ser un político popular que te elija la gente, que no encabezar una lista. Creo que hoy en día pensar en lógicas de los años 60, 70, como se hacía política en ese momento, el trabajo, que también es válido, obviamente, no lo podemos impugnar, el trabajo territorial, el ir a ayudar a los barrios carenciados, todo eso claro que sirve. Pero vos fíjate que si hoy Milei tiene 50-60% de imagen positiva o de intención de voto en provincias donde nunca fue. De hecho, ganó en provincias donde nunca estuvo, ni siquiera como presidente. Y tampoco fue como presidente. Tampoco fue como presidente. Por eso, bueno, hay que pensar en esas lógicas, ¿no? No podés decir, los políticos no tenemos que ser mediáticos. Bueno, los políticos tienen que tener una política o una estrategia mediática y específicamente ahora, con esa encuesta, con un 70% de los jóvenes que dicen que está en contra de Cristina, porque considera igual que él, no es que está pensando si es culpa, no, está en contra de Cristina. Entonces, 70% de los jóvenes están en contra de Cristina. ¿Cómo le llegás a esos chicos que no miran ni siquiera televisión? Hay que decir que son la mitad del padrón, ¿eh? Por eso. Son la mitad del padrón, no es en términos electorales. Para quien piensa la política solo en términos de construcción electoral, son un montón de votos.
Por eso, ni siquiera miran la televisión. ¿Cuál es la estrategia que tenés de acercamiento? Porque es clave. Y eso se entronca también, que después podemos seguir, con el tema de las listas. Claro, y si tiene que haber una renovación, o si Cristina... ¿Qué tiene que pero reflejar una lista? pero al ir al canal ya algo habrá cambiado. Claro, algo cambió, Y sí. lo que algo cambió me cambió. parece que es la condición Por ahí de... es que justificando el pasado, pero Sí, me parece se que está saliendo más. hizo un están hincapié en hablando. no se puede estar solamente ahí y 24 horas ahí y ser solamente una figura mediática y distanciarte de una realidad. Hay un equilibrio posible igual, obviamente, entre estar todo el día o estar un rato y demás. A mí me pareció que por lo menos permitió una imagen que todavía no se había visto y que seguramente irán midiendo, me imagino. No, está muy presente, creo que apuntas ahí, Alfredo, está muy presente Máximo en el debate público en estos días, Sí, casi tomando absolutamente. el testimonio, se llama en la posta, tomando el testimonio de la Cristina candidata, de la Cristina que se había lanzado una candidatura. Pareciera ser que está tomando el testimonio de una candidatura, ¿no? No Sí, sé qué impresión... Acá Roberto lo dijo, ¿no? Sí. Que, bueno, la idea de Máximo candidato ahora para una eventual candidatura nacional en el 2020. A ver, Máximo tiene 2 años más de mandato como diputado nacional. Sí. Podría perfectamente presentarse como candidato en la tercera sección, cambiar un puesto por otro. No estamos hablando acá del valor de cada puesto político, sino del valor simbólico, de construcción política que se le da a esta elección en particular, porque es una elección en la que si el gobierno gana ya dijo que va a ir por todo, lo viene diciendo. El ¿Qué tema se- ahí cuando vos decís gana y todo, ¿cómo se define el gana? Ganarle, bueno, Entonces ahí es... con lo- Cristina pues yo creo- candidata era ganarle a Cristina la tercera Bueno, sección. ya está. Era eso. Quedó afuera, digamos. Y Bueno, si ya Máximo está. retoma ese testimonio electoral, No sé. Ahora me parece que lo inicialmente, y ahora esto lo saben mejor ustedes, es cómo se van a armar la lista, pero lo que era impensable era esa mesa en el Partido Justicialista, ¿no? la mesa de rebord. No, cuando fue... La mesa estaba cuando el jueves Massa, pasado. Moreno, Sí. Pérsico, Máximo, qué sé yo, digamos. Vos agarrás y si Intero. 2 semanas antes, Sí, era ahí imposible. era imposible, qué sé yo, seguían las chicanas unos a otros. Digamos, el fallo lo que logró inicialmente parece como una suerte de mesa de unidad. Después se verá, qué sé yo, no sé. Cierta cercanía entre calle y Palacio también, ¿no? Que se habían distanciado muchísimo. Sí. El Palacio iba por un andarivel, el andarivel electoral, discutía... Bueno, ¿cuántas veces hablamos de la interna acá? Bueno, la interna es eso. Sí. Era una discusión, Igual no está terminado eso. no está terminado, pero la imagen del PJ de la que habla Alfredo es respuesta a algo que estaba pasando afuera, que era una multitud. Esto fue inmediatamente después de la condena, ¿no? Esa Sí, foto. claro. Una multitud reclamando hacer algo. ¿No? El famoso hagan algo. Sí. Bueno, le hagan algo que le habían dicho a Macri. haber traducido, déjese de joder, Claro. no les importa a nadie lo que Y ustedes la están haciendo. vigilia me parece que Sí. mantiene eso vigente, ese reclamo. Sí, y ahí algo cortito, pero me parece que hay un punto también, nadie fue al PJ a decir que se vayan todos, fue a pedir hagan algo. Me parece que hay una diferencia ahí importante para marcar, la vigilia obviamente que venimos marcando. Quería también decir sobre la vigilia, el mensaje de la policía de la ciudad que estuvimos compartiendo termina diciendo estamos para cuidarte. Y no me parece lejano a lo que conversaba Ari con Agustín Laje en estos días, que habla del enemigo, ¿no? Venimos a cuidarte del enemigo, te dice la policía de la ciudad, de alguna manera. El enemigo es el que está en la puerta de Cristina, el que pone los choripanes, el que pone la bandera, el que pone la música, el que baila, el que está con ella. Me parece que hay algo para estar mirando porque nos van construyendo cada vez más como un espacio enemigo. Y sí se viene esta movilización para las 10 de la mañana del miércoles. La idea es de la casa a Pi y de vuelta a la casa, está marcándose esto, ¿no? Esta distancia que va a llevar a Cristina, si eventualmente el juez Gorini la convoca entonces a notificarse en los tribunales, sujeto a que decida o no sobre esta prisión domiciliaria. A ver, ¿qué es lo que está ahora sobre la mesa, Gise, en relación a eso? En términos de decisión judicial.
Sobre la domiciliaria, bueno, Cristina Fernández de Kirchner hizo su pedido. Yo traje para compartir en unos instantes, si queremos, unas palabras que justo ella le decía durante el juicio a Gorini, ahora si quieren lo retomamos, pero lo que abrió es la condena en lo que tiene que ver con el rechazo de los recursos ante la Corte, una ventana de estos 5 días hábiles, que incluye los feriados que le molestaban al AGE, para poder, básicamente, de alguna manera, presentarse y sigue a derecho sin ningún problema. Presentó Cristina un pedido para tener la domiciliaria, fundándose, hago un repaso en la edad que tiene, la superación de los 70 años, en su situación básicamente de, bueno, una persona que transita todavía un juicio por el intento de su asesinato, una persona que necesita determinada seguridad como expresidenta y básicamente ahora Gorini que tiene la posibilidad desde el Tribunal Oral Federal número 2 de darle esta detención con la modalidad domiciliaria. Yo lo que encontré, porque me puse a ver muchos videos en estos días de Cristina, hay todo un movimiento también que está trabajando sobre la base de lo que fue Lula Libre para trabajar Cristina Libre. Y durante el juicio, Cristina, recordemos, cuando quiso ampliar su indagatoria, el mismo tribunal no se lo permitió y como es abogada pudo hacer su propio alegato, algo que lo puede hacer un abogado, no lo puede hacer cualquiera y que tiene que ver justamente con que se puso en ese instante a ejercer su propia defensa por su calidad de abogada, algo que muchas veces también le habían cuestionado. Entonces, estas palabras que vamos a compartir son las que Cristina, después de hacer una explicación en el alegato de todo lo que estaba mal en este juicio y explicar justamente quiénes jugaban al pádel, quiénes al fútbol y están dentro del tribunal de la Fiscalía, le decía al juez Gorini cómo se sentiría si le pasara lo mismo que a ella. Y yo me siento un tanto en estado de indefensión con este país y en este poder judicial. Seguramente que sí. ¿Cómo se sentiría usted, doctor Gorini, si le pasara lo mismo que a mí? Que alguien que intentó matarlo, los defensores de ese que intentó matarlo son legisladores peronistas. ¿Qué sé yo? Imagínense. Imagínenlo por un instante nada más, porque yo siempre creo y siempre recomiendo a todos que se pongan en el lugar del otro. Yo siempre me pongo en el lugar del otro, por eso acuñé esa idea de que la patria es el otro. No solamente por una cuestión de conmiseración, de solidaridad, sino de ponerse siempre en el lugar del otro. Ayuda a resolver mejor las cosas, sobre todo cuando se tiene tanta responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, efectivamente no fue así como pedía la domiciliaria, no sabía Cristina cómo iba a tener el juicio, lo podía prever, pero durante este juicio que recordamos lo comenzó en Comodoro Pi de modo presencial, acompañado por Estela de Carlotto, Tati Almeida, Lita Boitano, también por Tati Almeida, la mencioné también, sí. Eve de Bonafini, me faltaba. Y es posible que esto se replique en estos días, también el acompañamiento, y básicamente Cristina entonces le decía al juez Gorini, bueno, lo que está sucediendo acá es irregular por todos lados, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Decíamos, existe la posibilidad de que la notifique de modo digital, el Poder Judicial ha avanzado bastante en esto, sobre todo en pandemia, y hay determinadas aceptaciones, si se quiere, esta modalidad, o genera la imagen, por eso decíamos, es el guión de Gorini el que viene en adelante. ¿Es de Gorini? Esa es la gran duda, ¿no? Con la firma de Gorini sobre la decisión de Gorini? No, para mí son todos mascotas de Manieto, digo, casación, la Corte y el tribunal, pero más allá de eso, el que va a poner la firma... Clarín quiere, aunque sea un ratito de escarnio, quiere. Bueno, algo de escarnio quiere. Eso iba a comentar. Yo hasta hace unos días era como un hecho que iba a estar 2 o 3 días detenida en algún penal. De hecho, Gorini fue a Cavia a ver, ¿no? Una alcaldía, bueno. Estaba la idea. Me parece que esta movilización, lo que está sucediendo en la esquina de la casa de Cristina, más la marcha, como que hizo rever eso, ¿no? Ahora, pongamos como que no es gratuito. No para victimizarlo a Gorini, ¿no? Pero supongamos que este sería el teléfono de Gorini. Tiene uno de más alta gama, ¿no? No es este. Pero supongamos que entonces recibe desde hace 5 o 6 días, todos los días, un mensaje que le dice, ponele Héctor de Constitución. Le dice... De Tacuarí. Claro, de la calle Tacuarí. Le dice, che, 3 horitas aunque sea, dame grillete, 3 horitas, casco, chaleco, quiero esa foto, necesito esa foto en tapa. Sí, y Gorín le dice, pero hay un clima de convulsión social, sería irresponsable, supongamos que respondiese de esa manera. Y aparte de Balcarce, de Montserrat, me están diciendo que no conviene.
Sí, igual San Cristóbal. hago no sé, ahí me una explicación. A ver, cuando vos vas a Comodoro Pi y el tribunal queda dentro del edificio, hay una parte, es absolutamente blindado el procedimiento de trasladarte desde Comodoro Pi. Si el tribunal, o en este caso el juez, garantiza eso, eso es esa posibilidad. Hay que ver, obviamente, la foto seguramente la quieran y seguramente, aunque blindes todo, alguien la va a sacar igual o la misma pero es que Cristina yo te- puede decir, esta es mi foto y te la doy. Yo Ahora, te digo, una forma de evitar esa foto es hacer el trámite por Zoom. en caso de que le dé la domiciliaria, porque todavía no Bueno, está por eso, otorgada, tiene mañana como ventana, si se quiere, para frenar Pero eso. al teléfono le llegan más pedidos. Le ¿Seguro? llega el pedido de la embajada. Entonces la embajada le dice, si uno sigue lo que pidió la AmCham, O decir que todo eso llega al teléfono todo de llega al Gorini. teléfono de Gorini. Y le dice, hola, hello, 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 hello. Doc. Doc, sí, le dice Gorini que ya va por el 7 de la mañana, no tomó el café y ya recibió 10 mensajes. Le dice, bueno, la quiero en Comodoro Pi, por lo menos en Comodoro Pi, que salga de su casa, nada de hacerlo por Zoom. Porque quiero medir cuánto apoyo tiene la calle Cristina. Porque ojo que también están viendo eso. Y Santiago Caputo ahí también le manda. Están viendo efectivamente si hay una movilización masiva, cuánta gente hay. O sea, también le están midiendo el aceite de alguna manera a Cristina para ver qué apoyo popular consigue. Que si el miércoles hacen una escena. Total, la embajada es una embajada, no son de acá. No. Viven o tienen domicilio afuera. No, los golpes de Estado ¿qué van les acá, pero importa? viven afuera. Claro, ¿qué les importa? Si el miércoles hacen una escenificación de humillación adelante de la gente, es porque están provocando un incidente. Yo creo que la Están embajada buscando no quiere necesariamente humillación, quiere que haya un traslado. Quiere la escenificación del traslado para medir el aceite a Cristina. Porque es algo que los inversores, si vos ves los informes del JP Morgan, por ejemplo. Que esa foto recorra el mundo. No, ellos quieren saber qué posibilidades hay de que vuelva el peronismo. Me parece que es la pregunta, lo decía Javier Timerman, Alfredo, no sé si lo escuchaste. Javier Timerman suele decir que lo único que le preguntan en estos días, Javier Timerman de afuera. opera en Wall Street desde hace 30 años, no sé cuántos, 40 años. Javier. Javier, sí, sí, Javier. Sí, Javier le están pidiendo todos los días que... La pregunta esa es, ¿puede volver el peronismo? Es que está claro que más que presa Le la quieren preguntan eso. proscripta, no importa tanto si va presa o no. A ver, porque si no, no les importaría el balcón. Si ya está presa, ¿para qué te importa el balcón? Lo que les importa es la proscripción o la prohibición de Eso cualquier pidió forma. AmCham. AmCham Claro. pidió la proscripción, lo pedía con ficha limpia. Claro, por eso digo, me parece que ya una vez que, obviamente que van a querer la presa y sufriendo, y tenemos una discusión ahí siempre con quienes dicen que se pudra en la cárcel cualquiera, la cárcel no tiene que ser un lugar de tortura ni tormento. Más allá de eso, algo para resaltar que justo había traído también, y porque se estuvo hablando de qué pasa con los genocidas, no porque sea equiparable, sino que porque es un universo que hoy tiene bastante experiencia en este tipo de detenciones. Traje los últimos números de la Procuraduría especializada en crímenes contra la humanidad, que es la fiscalía que justamente se especializa en los juicios por delitos de lesa humanidad. De los detenidos por delitos de lesa humanidad, ya sea en investigación, es decir, previo al juicio, durante el juicio o con condena, más del 80% ya tiene el beneficio del arresto domiciliario. Estamos hablando de estos últimos números que nos traen 498 detenidos, reitero, en preventiva, en juicio o en condena, con arresto domiciliario. En el servicio penitenciario tenemos 38 y 76 en la unidad VIP de Campo de Mayo y otros lugares que no se consideran cárcel común. Recordamos hace poco Patricia Bullrich sacó a algunos genocidas de Ezeiza y los pasó ahí. Y como, por ejemplo, traje un ejemplo para contarles y compartir con ustedes, Luis Abelardo Patti, que seguramente lo recordarán porque fue un comisario de la dictadura condenado a perpetua, pasó a cumplir arresto domiciliario en las imágenes que estamos compartiendo en un barrio cerrado, barrio Septiembre, que tiene 5 canchas de tenis de polvo de ladrillo iluminadas, 2 canchas de fútbol, 1 cancha de hockey, cancha de básquetbol y profesional de fútbol, 3 piletas, gimnasio, 2 clubhouse, bicisenda de 3 kilómetros y otras comodidades. No los vimos indignados por esto. Tengo una lista de los que cumplen la domiciliaria por delitos de lesa humanidad en este tipo de lugares. No los vimos indignados por esto. Y después haces muy bien en marcar esto. Los límites del movimiento de alguien que está en domicilio los fija el juez de ejecución. Los fija el juez de ejecución de la pena, que en este caso es Gorini. Tenés autorizaciones
por motivos de salud, por Tanto ejemplo. de recibir personas, X cantidad de personas al Sí, día. y a su vez, en el caso de Cristina, hay que resaltar que su defensa pidió excluirla de la tobillera electrónica por varios motivos, entre otros, ella tiene custodia permanente por el atentado que sufrió y por ser Ahí hay expresidenta. un dato no menor, ¿eh? Le sacarían la custodia que tiene hoy de la federal para ponerle custodia del servicio penitenciario. Ese es el dato que el fin de semana estaban... En realidad la custodia no es por la domiciliaria, No, es no. por su calidad de expresidenta y persona víctima de un atentado. Bueno, pero claro, el tema es que el juez de ejecución decide quién ejerce la custodia. ¿Quién ejerce la custodia? ¿Quién ejerce la tarea? Sí, pero hago esta aclaración porque Sí, sí, la sí, domiciliaria de por sí está pensada como un proceso de reinserción en sociedad, Sí, sí, entonces correcto. saca las marcas del encierro y no te pone un patrullero en la puerta. Pero sí. Tendría un cambio de custodia, que no es menor, porque No. ella tiene un vínculo de confianza con Claro. quien es el jefe de la custodia, que es el comisario Carbone, se hizo muy conocido por el episodio del intento de magnicidio, pero bueno, trabaja con Cristina hace Claro, tiene, más de una década. Claro, Carbone. desde que era presidente. Entonces, ese vínculo de confianza es importante para alguien que viene de sufrir un intento de magnicidio hace un par de años, digamos, no es que el riesgo está latente y es Sí, un hecho que debe ser Pero controlado. en la ejecución de la pena, el responsable de la seguridad pasa a ser Gorini, con lo cual digo, va a poder arbitrar. Claro, pero el tema es evidentemente. que el auxiliar, en este Ujú. caso, es quien esté determinado como custodia. Si es el servicio penitenciario, depende de Bullrich, directamente. Directamente depende. La Policía Federal también, naturalmente, Sí. pero no habría un vínculo previo, si se quiere. Y ahí hay que ver la imposición que se le incorpora a la pena o a la ejecución de la condena. Por ejemplo, ¿qué es lo que están buscando ahora? Que en la ejecución, que se daría a conocer el miércoles, Ujú. se impida la salida al balcón, lo que tanto indigna a Laje. O a Majul, ¿no? Majul ayer estaba como loco con el tema de la salida al Sí, balcón. todos están. Que se le impida salir al balcón. Pero Majul está midiendo menos, ¿no? Sí. Sí. Está yendo mal ese canal. Sí. Que se le impida recibir o ponerle límites a la cantidad de personas que puede recibir por día o por semana. Por día o por semana. Es decir, que haya un máximo de personas por semana. Pueden ir el mismo día, en días separados, pero no más de tanta Pero gente ella- por semana. pero- Porque eso es discrecional, lo decía. Pero por el tema del balcón, antes me parece que en el programa Ari algo mencionó. El balcón es parte de tu casa. Sí, están los metros cuadrados que fueron revisados por el trámite de la misma Sí. domiciliaria. Más allá de eso, sí podría alegar un motivo de salud, de seguridad con una persona que sufrió un atentado. No lo hizo en estos días, con lo cual no tendría sentido que argumente eso. Pero, claro, pero dijo, no puedes salir al balcón. Es lo mismo que decía, no, pero no puedes usar el segundo baño. Claro. No puedes usar Pero por eso decimos- esta habitación. Pero lo puede decidir. Yo lo que quiero marcar es que hay mucha discrecionalidad del juez Si es de elección domiciliaria, para es determinar domiciliaria. los términos de Tiene la- discrecionalidad, pero tiene que justificar la discrecionalidad también. Sí, ¿eh? bueno. Digo, hay que ver qué es lo que va a plasmar en lo que Puede resuelva. ser un chiste la justificación. De hecho, hemos visto. Todo es un chiste, pero todo. sí. Puede ser cualquier cosa. Responde a decisiones políticas. El tema es quién toma la decisión política que después ejecuta Gorini. Que es o restringirle al máximo las libertades de movimiento, de movimiento dentro de la prisión domiciliaria, restringir las comunicaciones. El juez puede determinar, por ejemplo, que tenga restringidas las comunicaciones. Pues ella podría hacer un programa por streaming, ¿no? ¿O no? El juez lo puede prohibir. Sí, te pueden restringir El el tipo juez lo de puede prohibir. la participación en actos políticos. Sí, sí, lo puede hacer. Por eso digo, vamos a ver qué tanto tiene de restrictiva la domiciliaria, porque eso va a ser la decisión política. Que se aplique Recordemos sobre- que igual Gorini tiene en su haber, no digo prontuario, pero sí haber otorgado domiciliarias en casos de delitos de lesa humanidad, en el caso Sí, de Marc, claro. haber otorgado excarcelaciones, en el caso de Feito también. Digo, también hay que leerlo un poco en sus antecedentes. En algunos casos pasa con algunos jueces que en lo que tiene que ver con algunas causas mantienen un criterio y lo que tiene que ver con otras que quedan más expuestos mantienen uno distinto. Me parece muy importante eso también, que sigamos exponiendo las firmas de esta condena dentro de la Fiscalía, dentro del Tribunal, dentro de la Casación y dentro de la Corte, porque efectivamente sacamos del anonimato un poder judicial que se basa justamente en ser desconocido, en quedar impune siempre. Ellos apuestan al desgaste, yo en última instancia me parece. Digamos, nosotros estamos en el día a día, el poder económico, sectores del poder económico, que están también en el poder judicial,
ellos apuestan, esto no significa que ganen la apuesta. ¿Qué es lo que apuestan? Y que bueno, esto es en las primeras semanas, y que después se va a ir desgastando y van a tener menos presencia. Es un interrogante, no sé. Eso es lo que lee Santiago Caputo. Por eso digo, hay muchas personas operando sobre el mismo episodio, digamos, ¿no? Incluido el propio peronismo, que también opera sobre el mismo episodio, tratando de reconstruirse como alternativa electoral, como opción. Bueno, porque ahí está lo que comentábamos antes, que quedó un poco trunco la discusión de las candidaturas, ¿no? Porque, ¿qué está diciendo Kicillof y su gente? Bueno, a ver, el jueves termina todo el episodio de Cristina, el miércoles la marcha, esperemos que vuelva a su domicilio, que quede ahí, seguramente la gente seguirá en la esquina, pero están diciendo a partir de jueves volvemos a discutir las listas, va a faltar un mes para el cierre de candidaturas. ¿Dónde la dejaron Axel y Cristina? ¿Qué era? ¿Te acordás que tuvieron esa primera conversación? Supuestamente lo que entienden ahí el sector de Axel es que el Movimiento de Derecho al Futuro, el sector de Axel, va a ser una de las partes que Se va... planteaba como algo tripartito, Claro. cuando en realidad Massa hoy está integrado al kirchnerismo, digamos, ¿no? Claro. Más allá que tiene su propio partido. Pero bueno, decía, está bien, Cristina, o sea, la Cámpora por un lado, y sus aliados, Massa y sus aliados, y el movimiento de Axel como tres partes a discutir en condiciones de igualdad. En esa distribución, Massa se sube el precio. Sí. Se pone en un Ahora nivel de vamos a- igualdad, también- digamos, que no... Viste que volvió con el Sí. tema este de peronismo. Sí, se sentó al centro de la mesa, o lo sentaron al centro de la mesa del Consejo, una gestualidad fuerte. Totalmente. Pero bueno, ¿qué es lo que estuvieron diciendo durante el fin de semana? Yo lo escuché a Tinianelli y también, bueno, otros dirigentes diciendo, Tinianelli, recordemos, mano derecha de Máximo, diciendo, no, bueno, ahora la centralidad de Cristina. Claro. A partir de Sí, ahora... Juliana de Turio lo mismo. Lo que puede haber Turismo. hablado con Axel ya era en otro momento. Ahora la centralidad de Cristina y las decisiones tienen que pasar todas por ella. No podemos volver a un esquema de sentarnos todos en una mesa. No, bueno, ahora la centralidad la recuperó Cristina. Entonces, por eso esa va a ser otra discusión. Por eso, A partir- superadas las instancias de no hay abstención, no hay llamado al voto en blanco, se vota. Digamos, o mejor dicho, se vota. El peronismo se presenta a elecciones. Porque aparte de los intendentes, que creo que van mañana, ¿no? Los intendentes al Consejo. No, los intendentes ya fueron. Ah, ya fueron. Mañana, No, mañana son los gobernadores. Los gobernadores y Los la gobernadores. Los intendentes dicen, ni loco, le regalo el Consejo Deliberante a la No, oposición. bueno, por eso. O sea, si el intendente no presenta lista, el Consejo Deliberante se lo queda a la oposición. Y eso es riesgosísimo para cualquier intendente. O sea que desde el pie no hay lugar para el abstencionismo. Una vez resuelto eso, me parece que hay mucho intendente que está pensando en una lista corta. Las colectoras, bueno, ahí No, se lista está... corta. Lista corta. Claro, porque estaba la posibilidad de que se hicieran colectoras. Eso no está resuelto. No, que haya una alternativa vecinal del intendente. Creo que Tigre ya lo anotó. Zamora, claro. ya lo anotó. Una alternativa vecinal que responda al intendente y que después el intendente también tenga presencia en la lista del PJ. O sea, que vaya con dos listas. Pero me parece que hay mucho intendente planteando lista corta, es decir, que haya solo una lista de concejales y que después las listas a legisladores provinciales, en septiembre estamos hablando, vayan aparte. Se mantiene el desdoblamiento, ¿no? Sí, se mantiene el desdoblamiento, lo confirmaron el fin de semana. Otra de las cosas que se quería volver a poner en discusión, desde el sector de Kicillof confirmaron que el desdoblamiento sigue. Vos sabés que la cuestión de los gobernadores, yo estaba preguntando ayer, bueno, todavía no está resuelto el tema de Jalil y Jaldo. Los Si dos, van a ir mañana. claro, los dos gobernadores que han votado muchas veces junto al oficialismo, especialmente Osvaldo Jaldo, pero que, bueno, expresaron su apoyo y solidaridad con Cristina, criticaron el fallo de la Corte, aunque también después Jaldo dijo que había que, obviamente... Acompañar a Cristina, sí. Sí, no, pero aparte dijo que había que respetar el fallo, las instituciones. Ah, ¿dijo eso también? También, sí, Ah. las dos cosas. Está bien. Hay público para todo. Por eso, entonces hablando con Mayans obviamente me imagino que lo tendrá que terminar de definir con Cristina, si quería
que estuvieran participando Jaldo y Jalil de la reunión de mañana de todos los gobernadores con el apoyo a la caravana y marcha que acompañará a Cristina. Ahora, nosotros es cierto, tenemos tantas cosas en Argentina para mirar que miramos poco lo que pasa en el mundo. El fin de semana pasaron varios hechos de conmoción política. Vos aludías a la guerra Irán-Israel, potenciada después de una serie de ataques que ocurrieron sobre el fin de la semana pasada, de Israel sobre Irán y puntos aparentemente nucleares, de desarrollo nuclear iraní, pero que involucró la muerte de jefes del gobierno iraní y sobre todo la defensa, jefes militares y la seguridad iraní. La réplica, también con muertos civiles en Israel, y una situación que escaló a máximo niveles de tensión en los últimos 50 años. A máximo nivel de tensión en los últimos 50 años. Con un Trump que fue y vino en sus declaraciones públicas, que arrancó diciendo a través del Departamento de Estado que no había avalado el ataque israelí y después salió a bancar a Netanyahu fuerte al estilo Trump. En el medio, en Estados Unidos, matan a 3 congresistas. ¿Son del Congreso Federal? Me parece que es como la legislatura provincial. Dos congresistas que iban en un mismo vehículo, una persona que se hizo pasar por policía los baleó, y otra persona, todos congresistas locales, sí. Pero hechos adjudicados a la tensión política. Tensión política que el fin de semana también explotó en Estados Unidos con marchas anti-Trump muy numerosas. En este contexto de violencia que ya involucra asesinatos en territorio estadounidense. Más toda la situación de los migrantes, ¿no? Que funciona aparentemente como disparador de las manifestaciones del fin de semana, que no se pueden desasociar de la tensión política que deriva en un asesinato que aparte, no sé si fue reivindicado, a última hora de ayer no había sido reivindicado como un hecho político. Lo agarraron al tipo. Lo agarraron un tipo que estaba disfrazado de policía, vestido de policía. Al principio se presupuso que era un policía, efectivamente, lo cual agravaba mucho más la situación. Pero no, aparentemente era una persona disfrazada de policía. Pero digo, episodios de tensión que involucran a la principal potencia del planeta, por lo menos de Occidente, cuanto menos, que es Estados Unidos, que no sabemos en qué deriva, con un Milei absolutamente alineado con 2 países en conflicto, Estados Unidos e Israel. Absolutamente alineados. ¿Cómo puede pegar esto acá? No lo sabemos. La Cancillería está pintados todos. Sí, todo pintado. No pintados, ayer salieron hubo una declaración de la oficina del presidente. La réplica iraní. No, bueno, pero eso es por una decisión de Milei, digamos, lo que estoy diciendo. Digamos, todo el staff, todo el personal de planta, todos los que se han formado en el mundo diplomático, que vos agarrás y ni están, me da la impresión. Es que no hay forma de justificar esto, no hay nada que beneficie los intereses de Argentina en estas cosas que está haciendo Milei. Yo digo, Milei ratificó el alineamiento con 2 países en conflicto. Uno interno muy severo, Estados Unidos, y otro en situación de guerra, con la historia que tiene Argentina. Yo no quiero profundizar en esto, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, porque... No, sí, nos ponen en el medio de un conflicto que no tenemos nada que ver. Ya lo hizo Menem cuando envió las naves al Golfo. Es que ese es el antecedente que no se puede soslayar. Pero además no es que tenés gente en la calle pidiendo que lo haga y va y lo hace. O sea, lo hace sin la más mínima demanda. Claro. Es una decisión de él. O sea, yo digo, la Argentina ya tiene historia de exposición, de haber quedado expuesta al conflicto israelí-árabe, digamos. En ese momento era Irán, Siria... por cuestiones particulares también del presidente de turno, la relación de Menem con Siria fue central en aquel episodio, si bien no se profundizó en la investigación, pero fue central. Siria operaba, no tanto hoy, pero en ese momento operaba como un apéndice transnacional de Irán en materia de terrorismo. No estaban disociados, no eran 2 pistas disociadas, Siria e Irán. Nunca se profundizó nada de todo esto, ya lo hemos comentado N cantidad de veces, pero siento que la Argentina tiene un antecedente muy doloroso. Muy, sí. Muy doloroso, que sigue impune además. Tal cual, sí. Sigue impune.
Entonces, aparte, Milei estuvo 4 días en Israel, una cosa absurda, totalmente. 4 días en Israel, fue 2 veces 4 horas al muro de los lamentos, y se fue apenas... técnicamente se fue media hora antes del cierre del espacio aéreo. Parece que quedaron 2 diputados, ¿no? Ahí... No, quedaron, sí, Maximiliano Ferraro y Arabia, que habían ido a la Marcha del Orgullo. Marcha del Orgullo que se volvía a hacer por primera vez después del 7 de octubre y que Israel había presentado como un gesto de propaganda que lo distinguía como democracia dentro de un escenario geográfico poco democrático. Y el premio, ¿no? Otro premio. Sí, otro premio más, falopa. Sí. Pero digo... ¿Así se llama? No, le decimos así, ya está, sí, está. Sí, son esos premios que se inventan el Nobel israelí que nadie tiene... Pero $1 millón que va a donar muy amablemente. No al Garrahan, ¿no? A otros lados. Yo insisto, para mí es un tema central de este tiempo, sobre todo en materia de seguridad en Argentina. Sí. Porque Bullrich la vemos distraída, preocupada, haciendo campaña en la ciudad de Buenos Aires, viendo si profundiza la provocación, pero hay un riesgo serio. Igual Villarruel en estos días ni apareció tampoco, ¿no? Que quedó a cargo del Ejecutivo y... No, desapareció. Estamos medio sin piloto, ¿viste? Está medio raleada, ¿no? No, es todo un tema y realmente va a tener que Bullrich otra preocupación ahora, ¿no? Aparte sabemos que estas... Debería, no sé si la va a tener, Claro. debería tener otra preocupación. Que después hay repercusiones en distintas partes del mundo y no es la semana que viene, capaz que es en medio año, un año, esas cosas después pasan, ¿no? Bueno, los voy a liberar. Bueno. Seguí vos, ¿no? Sí, voy a hacer un pase conmigo mismo. Bien. En continuado. Un Murano en continuado. Tal cual. Bueno, gracias Alfredo Zayat. Gracias Fernando Civera. No. Gracias Gise. Por favor. Por este rato y gracias a ustedes por bancar. Ah, ya estoy en el pase con Ahí vos está, mismo. ahí está. Mira, ahí estás con vos mismo, anticipate a ver de qué vas a hablar. Preguntate algo, preguntate algo, te lo pido por favor. ¿Qué le preguntaría iba a decir Murano? que ¿Qué le preguntaría a Murano? Esto lo hicieron, que yo recuerdo, lo hicieron 2 personas en Argentina. Una la hizo el Diego. La hizo el Diego. Sí. Diego se entrevistó a sí mismo. Ah, cierto. Y otra la hizo la Nata. Buah. Y ahora Adrián Murano. Ahora Adrián Murano. A ver, anticipate. Como ven, se va degradando. se va degradando la experiencia y Claro, ahora... pero Murano le puede preguntar a Murano, pero lo contesta en su programa. Me digo a mí mismo, no me contestes ahora. Bueno, gracias, compañeros. Hasta mañana. Chao, chao. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos. Información. Radio y punto.